España pierde 1.100 millones de euros en fondos europeos. Lo ha decidido Bruselas. No es una amenaza ni una advertencia, es una realidad. Europa recorta esta cantidad porque el gobierno español no ha cumplido con su parte del trato. Moncloa prometió reformas y no las ha llevado a cabo, especialmente una reforma fiscal verde y una reducción del empleo interino en el sector público. Dos compromisos que estaban por escritos, firmados y sellados y que simplemente no se han cumplido. Aún así, el Ejecutivo saca pecho porque dice que se han desbloqueado más de 24.000 millones. Tiene España ahora un plazo de 6 meses para recuperar esos 1.000 millones. Mientras tanto, en Bruselas siguen con su cruzada regulatoria, esta vez contra los coches usados, porque después de todas las restricciones al diésel, los peajes urbanos y el encarecimiento del combustible, Bruselas plantea ahora limitar el uso de esos vehículos, incluso si cuentan con la inspección técnica en vigor. El argumento es medioambiental, pero la medida choca con una realidad evidente: la edad media del parque automovilístico español, que supera los 14 años, y la mayoría de los ciudadanos no puede permitirse ese coche eléctrico. Imponer nuevas barreras sin ofrecer alternativas realistas no ayuda a la transición, desde luego, sino que la bloquea. En el ámbito social, el sistema de atención a la dependencia vuelve a emitir señales preocupantes. Por primera vez en 10 años aumentan tanto la lista de espera como el tiempo medio de tramitación. 286.000 personas esperan para recibir una prestación a la que tienen derecho. La demora alcanza los 342 días, fíjense, casi un año. El deterioro del sistema esencial afecta directamente a los más vulnerables y desde luego no debería pasar desapercibido. Tampoco lo hace en esos días el llamado caso Koldo, porque ya no solo hablamos de un asesor, tampoco de solo los secretarios de organización del Partido Socialista, es decir, esto no solo se circunscribe a Ferraz, porque las nuevas imputaciones alcanzan a altos cargos de la Administración del Estado, con la presidenta de Adif y el exdirector de Carreteras, y confirman que no se trata de casos aislados. Se trata de la gestión pública, de la supervisión institucional y del deber de transparencia. Y es responsabilidad de cualquier gobierno, sea del signo que sea, garantizar que esas estructuras funcionen correctamente. Estructuras y servicios, como los del tren o del aeropuerto, recuerden también. En cuanto a las fuerzas de seguridad, lo ocurrido esta semana en Palma de Mallorca es desde luego difícil de justificar. 10 agentes desplazados para reforzar el dispositivo de seguridad del verano de Casa Real han sido desalojados de su alojamiento por falta de fondos. Los anticipos proporcionados por la Dirección General de Policía han resultado insuficientes y los agentes se han quedado sin un lugar donde dormir. Todo esto mientras cumplían un servicio en una zona, como decimos, de alta sensibilidad, como es la vigilancia del Palacio de Maribén. La situación evidencia una preocupante falta de planificación y sigue sin aclararse, recuerden también, lo ocurrido durante el gran apagón del 28 de abril. Un informe ha detectado un exceso de mortalidad en los 2 días posteriores. No se ha establecido, eso sí, una relación causal directa, pero lo cierto es que a día de hoy seguimos sin saber con exactitud qué pasó ni qué medidas se han tomado para evitar que vuelva a pasar. Los hechos están sobre la mesa. Se pierden fondos europeos por incumplimientos, se endurecen normativas sin tener en cuenta la capacidad económica de la mayoría. El sistema de dependencia se debilita, persisten las sombras sobre la corrupción institucional y ni siquiera está garantizado el alojamiento de los agentes que supuestamente deben garantizar la protección. En un país democrático y desarrollado, la gestión pública no puede permitirse este nivel de improvisación y descoordinación, porque los errores tienen consecuencias concretas, medibles y en muchos casos irreversibles. Muy buenos días, comenzamos este martes, día 8 de julio, aquí en Dando Caña, recordando que en el santoral del día de hoy celebramos San Procopio. Muy pendientes de lo que sucede hoy en plano nacional, aunque como ven, en todos los palos que vamos a tocar a lo largo del día de hoy se puede evidenciar cómo España está sumida en el caos. Pendiente de las declaraciones que ofrezca la tercera autoridad del Estado, la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, que está en la Cámara Alta, en la Comisión de Investigación por el denominado
denominado caso Koldo. De ella hablaremos a lo largo de esta mañana, junto con todas las novedades que hay en torno a este caso de corrupción del Partido Socialista, no solo del partido como tal, como les decía hace apenas unos minutos, sino del Gobierno al completo. Hay muchos asuntos encima de la mesa, no solo en materia de corrupción y de tribunales, sino también en cuanto a economía, después de esa congelación del quinto paquete de fondos europeos, del apagón y muchos más. Así que les invitamos a que se queden con nosotros a lo largo de estas próximas 2 horas, que comenzamos saludando a don Julio Ariza. Muy buenos días. Buenos días. Qué ilusión estar aquí otra vez. ¿Qué tal estás? La libertad de expresión es que me produce un placer inmenso. Y San Fermín veo que más. Poder ejercitarla, claro. Y los Sanfermines veo que más. Espero que nos dure mucho. San Fermín, no sé si habéis visto el encierro de esta mañana, pero ha sido muy impactante. Largo, ¿eh? Ha sido muy milagroso, porque pensar que no ha habido ningún muerto ni ningún herido grave con lo que ha ocurrido con ese toro, es un espectáculo, la verdad. Yo es que en ese aspecto soy muy navarro. Precisamente en tu Telegram has compartido esta misma mañana a las 8 en punto que estabas viendo ese encierro, pero hay muchas otras cosas. Sí, y además lo inculco a mis nietos para que lo vean también. Sí, creo que es bueno las raíces y todas esas cosas. No, yo esta mañana estaba pensando, y además se lo comparto con Luis del Pino, que tiene una explicación muy sencilla la actitud del Partido Popular a partir del Congreso, ¿no? Este que han celebrado. Y yo creo que se llama Bruselas, se llama von der Leyen, ¿no? Lo que está diciendo el Partido Popular es que ellos van a hacer lo mismo que ha hecho la CDU en Alemania, es decir, que gana las elecciones, bueno, primero prometiendo algo que inmediatamente incumple, pero segundo, haciendo un pacto con los socialistas que habían tenido una bajada espectacular y despreciando el posible pacto con la AfD, con el Vox alemán, por así decir, ¿no? Lo que han hecho en Austria, lo que están haciendo siempre que puede la derecha, entre comillas, europea, es despreciar a la derecha real, y esa derecha teóricamente política esteriliza y anula la oposición de la derecha sociológica. Es decir, lo ha hecho siempre, lo hizo Mariano Rajoy, ¿no? Cuando Rajoy llega al gobierno, llega con un Partido Popular que tenía presentados 3 recursos de inconstitucionalidad. Uno a la ley de memoria histórica, otro a la ley de matrimonios homosexuales y otro a la ley del aborto. Esos 3 recursos tú los lees hoy y te quedas perplejo. Y dices, joder, qué clarividencia tenían aquellos líderes, aquellos dirigentes del Partido Popular, ¿no? Cómo tenían el modelo de sociedad y el modelo antropológico lo tenían perfectamente claro, identificado y descrito y escrito y aprobado, ¿no? En sus propios estatutos o en sus propias ponencias políticas. Pues bien, hubo durante el gobierno de Zapatero innumerables movilizaciones, probablemente las más grandes movilizaciones después de la de Miguel Ángel Blanco que se ha producido en este país han sido contra las leyes de Zapatero, contra la ley de matrimonios homosexuales, contra las leyes liberticidas del tema educativo, es decir, prohibiendo en la práctica que los padres pudieran elegir la educación para sus hijos, y contra la ley del aborto. Bueno, frente a esa enorme movilización social, que Arturo seguro que recuerda, vosotros seguro que recordaréis, cuando llega Rajoy al gobierno, no modifica ninguna de esas leyes. Es decir, todo permanece igual, salvo una cosa, la movilización social frente a esas leyes. Es decir, en la práctica, lo que hace el Partido Popular es anestesiar, es esterilizar la respuesta de la derecha social frente a las leyes inicuas de la izquierda, frente a las leyes injustas de la izquierda, porque es de lo que se trata. Son leyes injustas, que no dan a cada uno lo suyo, que no respetan la libertad del otro y, por supuesto, no respetan los derechos más fundamentales, los de los padres, los de la elección, la libertad religiosa, etcétera, etcétera. Entonces, ya sabemos por qué. Es decir, el Partido Popular está a las órdenes del Partido Popular Europeo, de las directrices sobre todo de los alemanes, de von der Leyen, y al final, ¿qué ha hecho Alberto Núñez Feijóo? Pues ha colocado de portavoz de nuevo en Europa a González Pons, que es un señor que hace muy poquito, frente a la victoria de Trump, hace unas declaraciones desde esa posición de portavoz del Partido Popular en Europa, llamando gorila a Trump y a todo su equipo, ¿no? Era el jefe de los gorilas, según González Pons. Claro, si
Sí, Núñez Feijóo, después de eso y después de la participación del hijo de González Pons como presidente de Gazprom en España, como uno de los socios de uno de los lobbies políticos más importantes de este país, junto con miembros del Partido Socialista, si lo ha mantenido, pues por algo será, ¿no? Continuamos con el comentario de Josep María Francas. ¿Qué tal? Bien, asombrado por una cosa que pasó ayer, pero bien, ¿no? A ver, yo siempre me he creído, y probablemente es una esperanza que no debo perder, pero que es difícil que mantenga, que el PP es parte de la solución, ¿no? Era la solución. Después de pensar que era la solución, pienso que es parte de la solución, aunque a veces haya sido parte del problema. Pero escuchando esta mañana a Julio en Radio Libertad me ha hecho gracia cuando ha hablado de los silencios del PP. Claro, el PP que a mí me gusta no es el de los silencios, el dueño de sus silencios, sino de los compromisos. Y lo tuvimos en Barcelona una temporada, pero después se ha ido perdiendo. Por eso digo que ahora, como mucho, es parte de la solución, ¿no? Ayer escuchamos por la mañana comentar la frase de Feijóo de que no habría líneas rojas en su partido, que ¿cómo le llaman eso? Que no habría cordón sanitario. Cordón sanitario, para acto seguido después escuchar al secretario general diciendo que se habría cordón sanitario. De hecho, porque si dices que no vas a gobernar, eso es un cordón sanitario. Tanto es así que dijo que si no, incluso irían unas segundas elecciones. Por cierto, esta mañana ha abundado en la idea, no como un error, sino como una afirmación. Es decir, el PP se compromete que antes de gobernar con Vox va a ir a unas segundas elecciones. Que desde luego no sabemos hasta qué punto es tan inteligente centrar el debate. No, yo creo que es perfecto para Vox. Pactos, ¿no? Y es lo que intento explicar, es perfecto para Vox eso. Porque quiere decir, que no te van a meter en los gobiernos, porque el pequeñito en los gobiernos siempre será trasquilado. Con lo cual, diríamos, te quita de medio. Y dos, te da, como no tienes la opción A, la B tiene la misma fuerza que la A. Es decir, si se trata de que necesita tus votos para gobernar, tendrás la misma fuerza, entres o no, porque como la otra opción ya no la acepta, ha pasado el listón más abajo. Con lo cual, tienes la posibilidad de forzar lo que te dé la gana, si quieren gobernar, sin el compromiso de tener que apechugar con los errores del que gobierna, que siempre se producen, o con los aciertos que él se apunta. Con lo cual creo que ayer claramente, una vez más, el PP acertó. Ha vuelto a convencer a los líderes del PP de que pueden conseguir la mayoría absoluta. Pues eso no se lo cree ni Michavila. Pero eso garantiza el sueldo de Michavila. Eso así sí. Que por el momento. Pero verás que a partir de ayer hay más votos para Vox que para el PP. Cuidado, que ya os empiezo a ver y empiezo a ver el partido de ping-pong aquí. Sí, tengo que saludar al resto de la mesa. Termina Francas y saludo al resto de los invitados. Porque eso es clave. O sea, los que creemos que el PP solo va a servir cuando pueda estar coaccionado con Vox, ahora tenemos que votar a Vox para que pueda coaccionar al PP. Con lo cual, toda aquella gente del PP que había pasado como a mí, que es el PP de los compromisos, ya sabe lo que tendrá que hacer ahora, porque el PP que va a quedar es el de los silencios y además ni siquiera quiere que le puedan comprometer. Nos acompaña también en esta mesa Arturo Moreno. Muy buenos días, ¿qué tal? Y también Carlos Payán. Un placer tenerle aquí con nosotros por la mañana. Buenos días, muchas gracias, igualmente. Alba. Empezamos, si les parece, luego hablaremos de este asunto del Partido Popular y Vox, si así lo desean nuestros tertulianos. Es uno de los temas que tenemos previstos en el día de hoy, pero empezamos por otra cuestión, precisamente con esa congelación del quinto paquete de los fondos europeos que hemos conocido en estas últimas horas, a pesar de que el presidente del Gobierno haya salido rápidamente a celebrarlo a través de sus redes sociales, porque hay 1.100 millones de euros que no van a llegar a nuestro país. Bruselas ha aprobado otro pago a España de los fondos Next Generation y Sánchez lo celebra. La Comisión Europea aprueba el quinto desembolso del Plan de Recuperación de España. 24.000 millones, el mayor hasta ahora. España cumple y sigue liderando en Europa la ejecución del plan. Nuestro país avanza en transformación económica con los fondos europeos. Lo que no aparece en la publicación del presidente del Gobierno es que la Comisión Europea ha congelado unos 1.100 millones de euros por incumplir varios hitos, según Europa.
El aumento del impuesto al diésel lo que implica 460 millones, la reducción de los funcionarios interinos 626 y la digitalización de entidades regionales y locales 40 millones de euros. Carlos Cuerpo celebra la llegada del dinero. Este es el mayor desembolso que se ha producido hasta ahora en ningún Estado miembro y además sitúa a España como el Estado miembro que más transferencias ha recibido. España puede liderar la lista de países que más dinero recibe, pero eso no quiere decir que los emplee de la forma más correcta. Con Nadia Calviño al frente de Economía ya se retrasaba la presentación del informe donde se detallaba a dónde iba destinado el dinero de los fondos Next Generation. Se daban largas a Europa. Hay de plazo hasta 2026 para destinar el dinero, pues la Comisión Europea ha desvelado que el gobierno tiene sin gastar el 80% de lo recibido, 130.000 millones de euros. De los 163.000 millones disponibles, el país solo ha desembolsado 32.000 millones entre 2021 y 2024. Von der Leyen tiene una obsesión con las políticas verdes, por eso espera que España consiga el hito del aumento del impuesto del diésel. Quiere eliminar los coches de combustión y los usados del mercado. Ha creado un certificado obligatorio que valora si un vehículo ha llegado al final de su vida útil. No tiene en cuenta que la edad media del parque automovilístico en España es de casi 15 años. ¿Y por qué?, se preguntarán desde la Comisión Europea. Es por la apuesta favorita de Bruselas, la llegada de los eléctricos. Esto ha provocado un aumento del 40% del precio de los coches nuevos. Por cada coche nuevo vendido, se venden 2 coches usados. Bueno, pues ya lo han escuchado, 2 coches usados por cada uno de estos nuevos. Ahora Bruselas suman esta nueva ocurrencia que sería como una especie de segunda ITV, después de pasar la ITV, lo que se quiere poner en marcha por parte de la Unión Europea es una especie de certificado que acredite si el coche, si la vida útil del coche sigue manteniéndose como tal o si ese vehículo hay que enviarlo directamente al desguace. Lo que pretenden con esto es renovar el parque móvil y evidentemente pues va una en presión una buena dirección, porque hace los 15 años la vida media de un coche eran 8 años, hoy son 14. No sé, lo están haciendo bien. Puede ser que con estas nuevas medidas ya estemos con 20 años de coche. Teniendo en cuenta que cuando renovabas los coches te metías en tecnologías que consumían menos, que contaminaban menos, lo que hemos conseguido es que la gente ahora, como no saben qué coño va a pasar con los coches eléctricos, ni si el diésel, ni si la gasolina, ni si no sé qué, dicen, ¿sabes qué? Me quedo con mi coche. Me espero. Entonces, ¿qué pasa? La vida de los coches es mucho más larga, claro. Arturo. Bueno, yo en general lo que quería decir es que yo creo que se evidencia, ¿no?, que estamos secuestrados por una minoría fascinerosa, con promiscuidad delictiva, como hemos visto en todos los casos de corrupción que hemos ido analizando y viendo y que además son inagotables y que el país está paralizado, ¿no? España está sumergida en un caos, pero está absolutamente ayuna de reformas y por eso yo hablo de secuestro del país, es decir, porque es que realmente ni tienen mayoría parlamentaria ni pueden sacar, que prácticamente lo que estamos viendo, ninguna ley, salvo algo concreto que les puede interesar a los independentistas para debilitar España, como puede ser la reforma del Poder Judicial, pero vamos, el país en líneas generales está absolutamente paralizado, ¿no? Hay un caos, hay un desorden, hay una vorágine, hay, en fin, una anarquía absoluta, ¿no? Pero es un señor que parece ser que no le interesa nada el interés general, que no le interesa nada el futuro del país y que lo único que le interesa verdaderamente es mantenerse en el poder a toda costa, ¿no? Y entonces todo lo que estamos viendo, pues sí, efectivamente, la Comisión Europea nos retiene 1.100 millones de euros, pero bueno, recibimos que prácticamente por un lado 16.000 en préstamos y 6.500 prácticamente, cuando tenían que ser que cerca de 8.000 en transferencias, subvenciones que no se devuelven, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí, sin embargo, el grado de ejecución presupuestaria de los fondos, como hemos visto, como en el brillante reportaje que hemos visto anteriormente, es mínimo, que solamente el 20% de los fondos europeos que se han ejecutado, ¿no? Entonces, estamos ante un gobierno inútil, ¿no?, sumergidos en el caos ferroviario, con los aeropuertos saturados y con imágenes
imágenes tercermundistas, con los policías, como decíais bien en el primer reportaje, que resulta que van a cumplir misiones esenciales de protección, por ejemplo, de la Casa Real y se tienen que ir del hotel porque no les llegan las dietas, ¿no? Es decir, estamos en una situación verdaderamente anómala, con un gobierno indolente que no tiene sentido la responsabilidad y que se ha adueñado de este país y que no hay forma de echarlas, ¿no? Carlos. Bien, en este tema creo que hay que señalar dos cosas. La primera, que a nadie debe sorprender un incumplimiento de Pedro Sánchez. Es su norma habitual desde antes de acceder al gobierno. Pero yo creo que la más importante es un incumplimiento por un impuesto que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista han acordado en Bruselas. Que eso es lo que no debemos de dejar nunca de lado. Es decir, el igualar el impuesto del diésel a las gasolinas es algo que han aprobado el Partido Popular y el Partido Socialista en Bruselas. Entonces no nos debemos de quedar solamente con el incumplimiento del Gobierno de España, porque tristemente ya estamos acostumbrados a sus incumplimientos. Pero en este caso es un incumplimiento de algo que, como ayer el propio Weber ha reconocido en el Parlamento Europeo, en el 90%, cosa que llevamos diciendo nosotros desde hace mucho tiempo, el 90% de las decisiones que se toman en ese Parlamento están acordadas por el Partido Popular, el PSOE y los Verdes. Y este impuesto que está incumpliendo el Partido Socialista por ese batiburrillo de gobierno y de coalición que tiene en el gobierno, viene marcada por un acuerdo que una vez más tienen el Partido Socialista y el Partido Popular en Bruselas, que aquí fingen y parecen que no están de acuerdo en todas estas cosas, pero es un impuesto más que van a cargar a los españoles y que ellos mismos acuerdan en Bruselas y luego cuando llegan aquí parece que no se conocen. A ver, como habéis dicho casi todo, tampoco voy a entrar mucho. Sí diré que cuando oigo hablar a gente del PSOE, de la ejecutiva de paquete, me pone muy nervioso. Bueno, yo creo que en el tema económico, que estamos obviándolo, y el debate económico de fondo se está obviando porque las noticias nos arrastran todos los días hacia el fango de la corrupción. Cada minuto aparece un nuevo dato. Claro, con la cantidad de frentes abiertos, la posibilidad de que podamos levantar nuestra mirada, levantar nuestra vista y otear un poquito el horizonte internacional y mirarlo con una cierta objetividad, con desapasionamiento, o mirar la realidad económica española también con cierto desapasionamiento, con el nivel de polarización que hay, pues es muy difícil. Pero estamos obligados a hacer ese esfuerzo, porque si no, aquí la paz va a ser imposible. Es decir, solamente está el deseo de unos de acabar con nosotros y la necesidad de unos de acaparar el poder hasta inundarlo todo, es decir, como la expansión de los gases, ¿no? Es decir, que tienden a ocupar todo el espacio disponible. En el poder del socialismo y del comunismo tiende a ocupar todo el espacio disponible. Es una forma de entender el poder absolutamente corrompida en origen y que deslegitima el propio ejercicio del poder. Pero bueno, eso es lo que tenemos. A mí no me parece razonable que vivamos en un país donde la gente joven simple y llanamente no pueda encontrar un sitio donde vivir. No es razonable. Es decir, no es razonable que ese no sea uno de los debates políticos constantes, de los temas de conversación y de los programas electorales a cumplir inmediatamente. Es decir, no es razonable que no esté sobre la mesa ya el silencio administrativo positivo, que es una de las claves de la tardanza que existe en poder convertir un suelo rústico en un suelo sobre el que puedas edificar una casa, que pueden pasar 8, 9, 10 años, te dicen los expertos. No es razonable que cuando alguien afronta el pago del recibo de la luz o el pago de la gasolina, resulte que aquí en España cualquier persona paga 3 veces más en el recibo de la luz que un americano de cualquier parte de los Estados Unidos. No es razonable. No es razonable que en el recibo de la luz, que es un bien básico, esencial, no tengamos que pagar un 21% de IVA y tengamos que pagar el IVA sobre el impuesto eléctrico y sobre otros impuestos, de modo que más del 40% de lo que pagamos de luz, de lo que paga un jubilado, una viuda, un estudiante de electricidad, sin la cual no puede vivir,
más del 40% supongan impuestos. No tiene ningún sentido. Espero que haya algún partido político que se le ocurra por lo menos la idea de hacer cuentas, saber cuánto recauda el Estado por el IVA de la electricidad, del gas o del agua, o por el de la propia gasolina, específicamente para los que viven de coger su coche y transportar cosas y hacer y realizar esos trabajos. Pero eso parece que no le importa a nadie. Parece que no le importa a nadie que tengamos el mismo poder adquisitivo, el mismo PIB per cápita que hace 16 años. 16 años. Y el dato se corresponde con esos 8 años de media que duraba un coche hace 15 años y los 14 años que dura un coche ahora mismo. Es decir, tenemos problemas económicos de una gravedad enorme. El ahorro ha desaparecido. España era un país que ahorraba, de gente que era prudente, que era sensata, que guardaba, aquí la gente, en cuanto le quedan 2 euros, se va a la terraza de enfrente y se toma una caña. O se va de viaje. Porque ¿para qué rayos van a ahorrar? Ese ahorro también es cierto, Julio, que ha caído un 20%, pero en parte también por la subida de precios en otras cuestiones básicas, como puede ser el precio de la cesta de la compra. Evidentemente. Es decir, la gente hoy tiene realmente una situación económica en muchos aspectos muy ansiosa, muy angustiada, el llegar a fin de mes, sin contar con el efecto multas, por ejemplo. Es decir, el Estado se ha convertido en un enemigo del ciudadano. Y al final la opción es principio de subsidiariedad sí, principio de subsidiariedad no. Es decir, ¿hasta dónde tiene que llegar la acción del Estado? ¿Y dónde hay que pararla? Porque si no, te ha comido el terreno. Nos hemos juntado los seres humanos para, primero, dotarnos de normas que permitan que no nos matemos unos a otros, que es una tendencia bastante natural, especialmente en algunos pueblos. Y además para dotarnos de normas que permitan ejercitar la justicia social entre todos. La convivencia, que la libertad del uno acabe donde empieza la del otro, todas esas cosas que son conocidas. Pero hemos llegado muchísimo más allá. Estamos impidiendo que la gente de verdad sea libre y que haya una redistribución justa de las riquezas y de lo que es de todos. Y esos debates no están sobre la mesa. Artur. Sí, bueno, yo muy brevemente, yo soy de los españoles que piensan, y soy de otra generación, ¿no? Bueno, debería ser quizá más clásico, ¿no?, en ese sentido. Pero yo creo que soy de los españoles que piensan que por encima de las banderías España necesita una sacudida democrática, vamos. España necesita una agitación, necesita que se muevan las cosas de verdad. Es decir, y eso me parece que entra un poco en contradicción con que lo que estemos esperando es un mero turnismo, ¿no? Un mero turnismo político. Porque por ahí no van las cosas. Las cosas van si somos capaces de cambiar lo que está pasando, ¿no? Ha hecho Julio un análisis bastante certero de la realidad de la vida, pero es que están cambiando. Es decir, ¿cómo vamos a dejar fuera de la democracia a los menores de 44 años? Es decir, vamos a ver, mire, una encuesta muy reciente del País y que mide un poco el voto entre los jóvenes, entre el PP y Vox. En el tramo entre 18 y 24 años, el 27% votaría Vox frente al 12,3% que votaría el Partido Popular. En el tramo entre 25 y 34 años, el 26% votaría Vox y el 15,3% al PP. Y en el tramo entre 35 y 44 años, que ya empiezas a no ser tan joven, 18% Vox y 17,7% el PP. Es decir, es una cosa que llama mucho la atención. Es decir, aquí está habiendo un cambio profundo en las nuevas generaciones, y también yo creo que eso es aplicable a la clase media que está depauperada por el precio de los alquileres y la subida de la alimentación, como decía hace un momento Alba. Es decir, desde 2002 ha subido el 100% de la alimentación y desde el 2017 que lleva, o 18 que lleva Sánchez, ha subido que más del 40%. A mí, que me quedo con lo sustancial, y con esto acabo, a mí sí que me parece disruptivo e importante una propuesta desde el punto de vista fiscal, como la que el otro día aquí tuvimos la oportunidad de compartir con José María Figaredo o Carlos Hernández Quero, que es que
en España solamente haya 3, el trabajo de la gente, el IRPF, o sea, que la gente que no entregue la mitad de su sueldo al Estado por trabajar, que no se le desincentive de esa forma. Y la propuesta era, si no recuerdo mal, hasta los 22.000 euros no hay que presentar declaración de Hacienda, hasta los 70.000 pagas el 15% y hasta a partir de ahí el tipo máximo es el 25%, con una desgravación por hijo de 4 puntos cada vez que tienes un hijo. Y me parece también disruptivo que comprar la primera vivienda esté exento el IVA. Y eso es a mí lo que me interesa. Y el resto es que me da igual, porque es que realmente estar aquí en un pulso socialdemócrata, compartido que no hay que decirlo, que transversales. Yo no quiero ser transversal, yo lo que quiero es que son unas ideas muy claras, por supuesto no ideas carbonizadas, sino sometidas al debate y a la conversación pública, pero que tengan sentido y unos principios firmes, unos principios y unos valores reconocibles. Que yo no quiero ser el partido único de España, o sea, en España habrá gente que piense distinta que yo y que tiene tanto derecho como yo a tener representación política. Y cuando hablamos también de acceso a vivienda, no solo nos referimos al alquiler para los jóvenes, sino también, como en otros programas hemos insistido, también para los mayores. De hecho, el propio Josep María Francas en otras tantas ocasiones nos contaba sus testimonios. Nos tenemos que ir a la primera pausa de publicidad del día de hoy. Antes contarle que se ha confirmado el fracaso de todos los titulares de economía de Pedro Sánchez en lo que se refiere a alcanzar la presidencia del Eurogrupo. Ya lo intentó Nadia Calviño en el año 2021 y ahora Carlos Cuerpo ha tenido que retirar su candidatura ante la evidente falta de apoyos. De que no teníamos garantizados los apoyos necesarios para llevar adelante la candidatura. Pues lleva, en un ejercicio de responsabilidad, a que haya decidido dar un paso al lado y, en este caso, favorecer una candidatura de consenso para la próxima presidencia del Eurogrupo. Breve pausa de publicidad y enseguida estamos de vuelta. Aquí les esperamos. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, pasan 3 minutos de las 12:30 del mediodía, las 11:30 en Canarias. Nos vamos por unos instantes hasta Aragón, porque recordarán que hace apenas unas semanas teníamos unas imágenes muy similares a las ya sufridas a finales del mes de octubre en la Comunidad Valenciana. Pues bien, el Ejecutivo aragonés va a abordar la limpieza inmediata de cauces y barrancos en los calificados, en los llamados puntos rojos de los ríos que más problemas pueden dar. Lo va a hacer de una forma preventiva, para que lo que sucedió hace apenas unas semanas con una borrasca pueda volver a ocurrir. Estamos hablando tanto de tramos urbanos como interurbanos. Lo va a hacer además en colaboración con el Ministerio para la Transición Ecológica. Esa reclamación por parte del Ejecutivo Autonómico está hecha al Ministerio, ahora es el Ministerio quien debe responder. Esto se ha acordado este lunes en una reunión entre el Gobierno de Aragón, donde precisamente se ha también confirmado que se va a hacer una especie de visita a todas esas zonas dañadas por todas las inundaciones, junto a diferentes técnicos de la Confederación Hidrográfica del Ebro. En concreto, el Gobierno aragonés tiene ya localizados unos 40 puntos para prestar mucha atención, como en zonas de Belchite o Daroca, donde no había ocurrido algo parecido desde hace mucho tiempo. Dicen en el Ejecutivo que no hay varitas mágicas, pero todo lo que sea prevención es bienvenido. Y por otro lado, en Cataluña, el incendio forestal que afecta ya a casi 3.000 hectáreas de masa forestal, gran parte de ellas en el Parque Natural de El Ports, y se ha ampliado el confinamiento a un total de 7 municipios. Nuestra atención está también desde allí. Salvador Illa, el presidente de la Generalidad catalana, ha solicitado esta misma mañana la intervención de la UME. También desde la Comunidad de Madrid se han ofrecido todos los servicios que estén a su alcance. Y antes de irnos con lo que sucedió en el apagón, Francas, un apunte. No, muy rápido, porque es que más vale tarde que nunca, pero si ahora son capaces de sentarse y reunirse para trabajar en la previsión de que no vuelva a pasar, lo podrían haber hecho antes de que pasara.
porque no habrá cambiado la naturaleza de las cosas, ¿no? Con lo cual, si se hubiera hecho antes, no hubiera pasado. Y esto Aragón, es decir, tenemos que estar pendientes de que finalmente se haga, porque la Comunidad Valenciana, a día de hoy, que sepamos, los cauces todavía no se han. Pero Aragón y el Ebro siguen, llevan saltándose los cauces durante los últimos no sé cuántos años, cada año, un año tras otro. O sea, recuerda, Josep María, que gobernar es prever y no con una E. Sí, y después proveer con dos Es. Si no prevés con una E, no puedes proveer con dos Es. Pues les animo a que prevean. Es lo que les pasa a los gobernantes de este país y de muchos. Y lo mismo sucede con el apagón. No, pero ¿cuántas semanas pero han igual pasado? En este país el problema no es que sean incapaces, sino que no tienen ningún interés en hacerlo, que es un poco peor. ¿Cuántas semanas han pasado desde aquel apagón? Y de momento encima de la mesa no tenemos ninguna explicación de lo que ocurrió. Tampoco sabemos cuáles son las medidas que se han tomado para que vuelva a ocurrir. Lo que sí es que hay un informe muy interesante, María Vallejo, muy buenas tardes, que habla de más fallecidos, ¿no? Sí, así es, Alba. Han pasado 2 meses y medio desde aquel 28 de abril en el que España se apagó por completo. 10 horas de apagón total en la península ibérica, incluido también Portugal, Andorra y parte del sur de Francia. Un hecho que afectó a más de 50 millones de personas. La mayoría de ellas tuvieron un mismo pensamiento: ¿qué estaría pasando en ese momento en los hospitales? Mientras los centros de salud no tenían luz, los hospitales sí que contaron con grupos electrógenos que les permitieron funcionar con normalidad. Según los datos oficiales, el apagón causó la muerte de 10 personas en nuestro país. Pero ahora un estudio realizado por una revista dependiente del Instituto de Salud Carlos III arroja otros datos, que el apagón causó la muerte de 147 personas. Este estudio se basa en los datos del sistema de monitorización de mortalidad diario, en el que se registra casi en tiempo real el número de defunciones y permite compararlo con un periodo de referencia. Hay que aclarar que durante el apagón hubo retrasos de defunciones, pero que se restableció días después. Ese 28 de abril se observaron unas 20 muertes menos en comparación con años anteriores. Esto se debe básicamente en que se interrumpieron actividades que podrían haber ocasionado esas muertes, como accidentes laborales o de tráfico. Pero si nos fijamos en los días siguientes, vemos ese exceso de 147 muertes, lo que supone un incremento del 7,2% con respecto a años anteriores. Este estudio muestra también que murieron más mujeres que hombres y más concretamente personas de entre 65 y 84 años. Lérida y Almería fueron las provincias que más muertes provocó el apagón y Teruel y Zamora en las que menos. Gracias, María. Sí que es cierto que no se plasma de una forma directa que esas 147 muertes sean por el apagón, aunque sí podrían ser causas atribuibles al mismo en base a esas estadísticas del Carlos III. Bueno, yo creo que la corrupción más importante, que no es la que estamos viviendo todos los días, es la corrupción política y la corrupción moral, la que ha ocurrido en torno a la gestión de la riada en Valencia, que fue una gestión simple, directamente criminal, una gestión que hizo que no se enviaran ni recursos militares, ni recursos de bomberos, ni de protección civil prácticamente hasta pasadas las 48 horas en las que se había producido la riada. Y bueno, con un presidente del gobierno que fue capaz de decir si quieren ayuda que la pidan, ante las imágenes que estaba viendo toda España y que requerían, como ha hecho Salvador Illa con el incendio, la declaración inmediata y urgente de emergencia nacional y de la ayuda que tenía que haber enviado inmediatamente el gobierno por todas las vías, tanto el Ministerio de Interior como el Ministerio de Defensa, y no se hizo, y no haberlo hecho es una omisión del deber de socorro. Está tipificado en el Código Penal y debería estar ya en manos de los tribunales y los tribunales deberían haber tomado medidas, vamos, la semana siguiente a cuando se produjeron los hechos. Y no se ha hecho nada. Y en este país el problema es, ese análisis sobre la corrupción debería ser un análisis un poquito más global, ¿no? Deberíamos empezar a pensar todos, pues, cuánta gente está hoy de baja por depresión, sin tener depresión y sin tener ningún motivo para estar de baja. Eso se llama corrupción. ¿Cuánta gente está en su comportamiento diario como ciudadano, está omitiendo deberes que le están costando dinero al erario público, tanto en su forma de ejercer su trabajo diario, cuando son funcionarios públicos, en cualquier tal, o en un hospital, o en un colegio, o en una universidad? Yo creo que la corrupción es posible, la corrupción arriba, es posible porque moralmente está instalada abajo y porque muchos de los que están abajo no pueden llegar a la corrupción de Ábalos, de Cerdán o de Sánchez.
pero si pudieran también lo harían, porque han perdido ese código, han perdido ese relé que se desenchufa cuando te plantean algo que no está dentro de los parámetros concebibles como bien o mal. Carlos. Sí, yo creo que el apagón informativo que hemos sufrido con este tema ha sido vergonzoso. Nos enteramos por medios internacionales de que probablemente esta situación se generó por un experimento que estaban realizando con energías renovables y demás. Y como bien dice Julio, este tema no puede acabar en otro sitio que no sean los tribunales, evidentemente. De hecho, Vox va a presentar, si no lo ha hecho ya, una querella por homicidio imprudente contra la presidenta de Red Eléctrica, con Beatriz Corredor, porque creo que es lo mínimo que se merecen los españoles cuando hemos conocido ese informe que habéis comentado, que hay un alza irregular en la línea de mortandad de ese día de 147 personas. Creo que esto es un tema muy serio que no se debe de ocultar a los españoles y que tiene que tener consecuencias, porque es una muestra más de cómo se está intentando colonar todas las instituciones y las empresas que dependen directamente del gobierno, como puede ser Red Eléctrica. Que haya una señora que presida esa entidad, cuyos conocimienos pueden tener serias dudas para dirigirla, pues creo que merece una respuesta y merece clarificarlo hasta el final, porque como hemos podido comprobar, ha habido gente que ha fallecido por ese tema. A ver, desgraciadamente solución política no tiene eso, porque con un parlamento secuestrado no tienes nada que pelar. Entonces la única solución es jurídica. Y además, jurídica individual, porque claro, Red Eléctrica, si tú lo que haces es denunciar a Red Eléctrica, pues es una entidad preciosa. Pero lo ideal es denunciar a la presidenta de Red Eléctrica, al gerente de Red Eléctrica, al responsable de Red Eléctrica no sé dónde, individualizar. Claro que eso es judicializar la política. No, eso es judicializar la realidad. Es judicializar al que te den por saco, es judicializar al que te desprecien, pero aquí alguien ha dicho que no se han dado explicaciones, ¿no? Se han dado muchas, falsas todas, pero explicaciones. Al cabo de media hora yo creo que salía Pedro Sánchez y a explicarnos que eran los rusos, más o menos, ¿no? Y después otro explicó que no sé qué, y el otro explicó que sí habían sido no se pueden tomar como unos tíos de Badajoz, el otro que sí habían sido unos tíos de no sé dónde, que sí, o sea, explicaciones nos han dado muchas, nos han intentado llevar al huerto. Lo que pasa que, claro, como no nos fiamos un pelo, no nos hemos creído ninguna, probablemente ninguna de ninguno. Y lo de que las darán en septiembre, pues eso ya es reírse en tu propia cara. O sea, si se tarda hasta septiembre para dar explicaciones de lo que pasó en un apagón, nunca mejor dicho... Como si alguien se fuera a creer que durante el mes de agosto están trabajando codo con codo todos para darnos... Apaga y vámonos, ¿no? Más es que los datos están ahí. Y el análisis de los datos se hace con un ordenador apretando un botón. Y probablemente se trate unos 2 o 3 segundos en tener el análisis de los datos hechos. Es que en este tema de electricidad, es que a mí me resulta asombroso pensar que estamos gobernados por la izquierda y los bancos. Y las eléctricas y las petroleras no habían ganado nunca tanto dinero. Nunca. No. ¿Cómo puede una eléctrica, una petrolera o un banco ganar más dinero que nunca? Porque alguien lo pierde. Alguien lo pone. Sí, musotro y musotra. ¿Quién creéis que lo pone? Tú. Y es razonable en la situación en la que está España que las eléctricas, los bancos y las petroleras ganen más dinero que nunca. ¿Es razonable? Acabas de poner un concepto muy raro, ¿eh? Razonable. ¿No? Razonable. Eso es razonable, viene de razón. De razón y por tanto... Y asociar política a razón, ahora mismo hay que ser un poco no razonable. Vale, pero estamos pensando en aplicar criterios de justicia. Vale. Otra palabra muy rara para la política actual. Bueno, yo creo que perdona. No, que yo creo que... Alicia y País de las Maravillas. Arturo, y te dejo ya, es que yo lo único que estoy escuchando es que vamos a dedicar el 5% del PIB a defensa, teniendo en cuenta que este año, a fecha de hoy, llevamos un endeudamiento de otros 60.000 millones de euros, con una deuda sobre PIB que ya está por encima del 110%, no sé exactamente a qué español le van a preguntar y va a decir que sí, que gastemos un 5% de nuestro PIB en defensa. ¿De qué PIB?
O sea, ¿cómo vamos a gastar el 5% en defensa si los trenes no funcionan? Bueno, si le llamamos a arreglar las vías, a invertir en defensa, que podríamos hacerlo, porque si no, no hay quien nos defienda de nada, de acuerdo. Pero si no le vamos a llamar la inversión en carreteras, la inversión en trenes, la inversión en infraestructuras, no le vamos a llamar defensa, entonces, ¿cómo lo vamos a pagar si ya tenemos un déficit de 60.000 millones? Carreteras son 20.000 millones, lo que estudió un estudio que salió el otro día. Arturo, que me había pedido Lo que la pasa palabra. es decir, bueno, es el 5%, pero realmente es el 3,5%, porque el 1,5% es en infraestructuras de doble uso. En cualquier caso, habrá que ver si se puede hacer, etcétera. Pero para no desviarnos del asunto, o sea, yo creo que lo que pone de manifiesto los datos que Marian nos ha puesto encima de la mesa es que España no funciona y que el apagón tuvo repercusiones. Desde el punto de vista económico se perdieron 2.000 millones de euros, que me imagino que habrá reclamaciones y tal. Pero es que además parece ser que han podido provocar la muerte por un exceso de mortalidad de 170 personas. Quiero decir que cada día se mueren en España aproximadamente 1.200 personas, es decir, 440.000 al año. Quiero decir que en una legislatura que se mueren 1.800.000 personas. Lo digo también que tiene eso alguna connotación política y electoral. España, como digo, no funciona. El apagón yo creo que ha sido, al final, yo lo tengo bastante claro. Es decir, había una directriz política de que España, de que a través de red eléctrica llegase al 80% para ser pluralista mundial y desde luego europeo de la generación de energía eléctrica, el 80% fuesen renovables, que fuesen energías que procedentes, las llamadas energías síntonas, y bueno, pues que la red no pudo soportar esa tensión y se fue todo abajo. Es decir, que hay una responsabilidad política clarísima, sobre todo cuando no están desarrolladas las políticas de almacenamiento de las energías renovables, ¿no? Entonces, bueno, pues al final eso es lo que ha pasado, pero que los datos a los que nos referimos, desgraciadamente, es que han muerto más personas de las que tenían que haber muerto en lo que es más o menos normal cada día, y además hubo unas pérdidas económicas importantes, ¿no? Y además, si eso lo unimos, el caos ferroviario, lo unimos también lo que pasa que en los aeropuertos, el secuestro del país por la minoría que estamos y que ni se gestiona, ni se hace política, ni se hace nada, simplemente estamos todos aquí mirando a que un señor que deje de ser presidente del gobierno, que parece que es la única posibilidad que tenemos, es esperar a que llegue el momento del óbito, pues realmente es muy triste lo que está pasando en España, ¿no? Pues hablando precisamente de ese momento, cambiamos de asunto y nos fijamos en uno de los temas que ya ha salido un poco aquí a lo largo de esta mañana, al inicio de la misma, que es ese cordón sanitario que desde el Partido Popular han implementado contra Vox. Primero, Alberto Núñez Feijóo en el Congreso Nacional, para que luego, en el día de ayer, Miguel Tellado volviera a hablar de este asunto. Alberto Núñez Feijóo, el reelegido presidente del Partido Popular con el 99,24% de los votos, clausuró el Congreso Nacional del PP con un mitin que bien podría parecer el último antes de elecciones generales. Y uno de los titulares de su intervención es que dejó la puerta abierta a entenderse con Vox a escala nacional. Vamos a establecer un cordón sanitario a Vox como nos pide la izquierda. No. Vox es la tercera fuerza política de este país. Sus votantes merecen un respeto y yo no estoy dispuesto a arrinconarles. Feijóo se niega a establecer un cordón sanitario a Vox y también al PSOE, pero sí pone una línea roja. Con este PSOE es imposible pactar. Eso no significa renunciar para siempre a que este país recupere los consensos en los asuntos que lo requieren. ¿No habrá cordones sanitarios en mi gobierno? Sí, por supuesto, a Bildu. La nueva portavoz del PP en el Congreso, Esther Muñoz, secunda las palabras de su líder y no descarta que Abascal sea el vicepresidente cuando habla de acuerdos parlamentarios. Estamos abiertos a pactar con todos los grupos políticos, salvo con Bildu. Nuestras líneas rojas de contenido son la Constitución y la ley. A partir de ahí, acuerdos parlamentarios, por supuesto. Pero menos de 24 horas después de la intervención de Feijóo, el nuevo secretario general del PP, Miguel Tellado, es el encargado de recular y aclarar que el compromiso de Feijóo es gobernar en solitario, cerrando la puerta a la hipotética coalición con Vox. Solo hay dos opciones, o Sánchez o Feijóo.
No hay más. Y el presidente Feijóo explicó que él quiere un gobierno solitario. Se están repartiendo los sillones, se están hablando de gobiernos cuando no tienen absolutamente nada. Están vendiendo la piel del oso de nuevo antes de cazarla. Se está metiendo en un berenjenal gigantesco a esa formación política. Según la última encuesta publicada por Electomanía, el Partido Popular obtendría 157 escaños, insuficientes para gobernar en solitario, ya que la mayoría absoluta son 176. Por su parte, Vox alcanzaría 51 escaños. Sumados a los del PP, superarían con holgura la mayoría absoluta. Y esta misma mañana, como bien apuntaba Josep María Francas, Miguel Tellado ha estado también en otra entrevista a Carlos, donde insiste Miguel Tellado en ese compromiso del Partido Popular de un gobierno en solitario con acuerdos puntuales con Vox. Bueno, ahora mismo yo la he escuchado esa entrevista, y ahora mismo ideológicamente y en cuestión de principios hay algo que es más inconcluso que el Partido Popular, que es ser del Partido Popular y ser gallego. Porque escuchar a este hombre esta mañana es no saber qué acaba de decir. Le han preguntado que qué es lo que le separa de Vox, que qué políticas son las que no comparte con Vox, y claro, pues empieza a hablar de un montón de cosas. Empieza a hablar de la ley de memoria histórica, y claro, la ley de memoria histórica que dice que van a derogar. En Castilla y León hace 2 semanas se opusieron a la derogación del decreto de memoria histórica. Habla de las leyes trans cuando tienen leyes trans en un montón de comunidades que gobiernan ellos. O sea, es la inconcreción absoluta. Pero desde luego oír a Núñez Feijóo el otro día, teniendo en cuenta que la ponencia política de ese cónclave la ha hecho Alfonso Fernández de Mañico y Juanma Moreno Bonilla, pues ya define claramente cuáles son esos principios. Pero escuchar a Núñez Feijóo decir que no va a arrinconar a los votantes de Vox, no los va a arrinconar porque ya lo intentó en el 2023 y ha visto que no puede arrinconarlos. Vox no es Ciudadanos. Vox tiene unos principios que son los mismos en cualquier punto del país y tiene unos votantes fieles que comparten esos principios y no se acaban de dar cuenta que muchos de ellos, muchísimos de ellos, no van a volver a votar al Partido Popular nunca. Entonces, ¿qué remedio le queda que decir que no va a arrinconar a Vox? Pero él vuelve con su canción del verano, es decir, la canción de que quiero gobernar solo, bueno, pues que siga con esa canción. Pero ponen el límite en la Constitución y a mí eso me hace una gracia inmensa. Y a mí, Julio, lo que me fastidia mucho es hoy le he oído comparaciones que verdaderamente son lamentables. Es decir, no es que Vox no es Bildu. Ya, evidentemente no es Bildu. Ni Sumar, claro que no es Bildu. Pero es que esas comparaciones lo único que hacen es alimentar cosas que no tienen por dónde emparejarlas. Y ya te digo, hoy Miguel Tellado ha sido la persona más inconcluyente que puedes explicar los principios que han salido del Partido Popular de este fin de semana. Pero cuando hablan de la Constitución, yo solamente les pregunto una cosa. ¿La Constitución de antes de la sentencia del Constitucional sobre la amnistía o la Constitución de después? ¿Qué Constitución? Porque claro, además aquí ya no podemos hablar de la Constitución. Perdona que te interrumpa, Julio, una cosa. Ha habido una pregunta que le ha hecho Alsina y le ha dicho, bueno, pero ustedes van a volver a hablar con Junts, van a volver a hablar con el PNV. Dice, y si ustedes llegan a acuerdos con ellos, ¿ustedes cuentan que Vox les va a apoyar o les va a permitir una investidura cuando ustedes están negociando con esos partidos independentistas? Y ha salido por los cerros de Úbeda, vamos. Vox lo ha manifestado repetidamente y ha dicho que ellos apoyarán cualquier moción de censura contra Sánchez que conduzca a la convocatoria de unas nuevas elecciones. La cosa está bastante clara. Yo vuelvo a decir, aquí hay dos constituciones. O hay una constitución que está escrita y luego hay una interpretación de la Constitución que hace determinados tribunales constitucionales en función de quienes están formándolo. Ahora mismo el Tribunal Constitucional está redactando una nueva Constitución sin expresarlo de esa manera. Es decir, la Constitución que hay hoy en España vigente ya no es la Constitución de 1978, es otra cosa. Lo que pasa es que es otra cosa que se ha ido reescribiendo a base de sentencias del Tribunal Constitucional. Entonces, lo que pensábamos muchos que era de una manera y que incluso los padres constituyentes concibieron de una manera, como era la imposibilidad de que fuera constitucional una amnistía, y eso está escrito, ha venido el nuevo Tribunal Constitucional con los nuevos miembros y ha dicho no, ahora la Constitución española es esta.
Entonces, cuando tú hables de respetar la Constitución, tienes que tener la finura, porque si no estás engañando o intentando engañar, de decir a qué Constitución te refieres. Porque la Constitución española preveía que todos tenían derecho a la vida. Todos. Y la nueva Constitución española, reinterpretada por el nuevo Tribunal Constitucional, dice que el derecho es un aborto. Es decir, que todos aquellos que están en el vientre de su madre esperando a nacer, pero que están ya vivos, no tienen derecho a la vida y pueden ser asesinados. Por tanto, es otra Constitución. Cuando decían que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio, se refería a una cosa. Hoy la Constitución, reinterpretada, dice que el hombre puede contraer matrimonio con otro hombre, lo cual es técnicamente y físicamente imposible desde el derecho romano. Entonces, la Constitución hoy es otra, ya la hemos cambiado. Entonces, partamos de ese planteamiento y expliquémoselo a la gente. No es la Constitución del 78, es el nuevo texto que está enmendado por las distintas sentencias que ha emitido el Tribunal Constitucional. Sí, así de sencillo. Pero con un matiz, que es que el siguiente tribunal puede enmendarlas todas, que yo pensé que era imposible, porque de hecho ese tribunal ya ha dictado sentencias contra sí mismo, lo que había dicho, con lo cual a partir de ahora barra libre. Cada presidente con su equipo puede volver a tirar para atrás, para la izquierda, para la derecha. A ver, yo es que vuelvo un poco a mis raíces en el tema que estabais hablando. Es decir, se suele hablar de que Feijóo ganó pero no pudo gobernar por culpa de Mazón, de haber pactado tan rápido. Yo sigo pensando que no fue por culpa de Mazón, que fue por culpa de Guardiola. Claro, Guardiola ha sumado a Mazón, porque si yo me empeño, imaginaos que yo estoy todo el año diciendo que lo peor que se puede hacer es vivir en el campo, porque en el campo no hay que vivir, porque la ciudad es mucho mejor, porque parece mentira, los que viven en el campo son unos guarros, van sucios todo el día, no tienen cultura, no tienen internet, no tienen bancos, son unos desgraciados y no sé qué, y después me voy a vivir al campo, a ver cómo puñeta lo explico esto. Entonces, si lo que me dedico es, y ahora ha vuelto, el PP está cayendo en la misma, que es a denigrar, diciendo... Esta vez no dice que son muy malos, pero que no se puede gobernar con ellos. Si no se puede gobernar con ellos es porque son un poco raros, ¿no? Digo yo, Vox, ¿no? Entonces, si yo no puedo gobernar con ellos porque sean así, como tenga que pactar tenemos un problema. Pues eso es lo que va a ocurrir. Y yo tengo clarísimo que en la cabeza de Feijóo le encantaría pactar con el PSOE. Tiene claro que no puede con este PSOE. Y entonces su segunda opción, que es la primera, es PNV y Junts. No tengo ninguna duda. Hay un problema, que el PNV hoy ya empieza a salir la prensa el tema de la corrupción que está pegado al PSOE, pero supongo que saldrá después. Y Junts no hay que ser muy listos para saber que la corrupción empezó hace muchos años, por aquello de Pujol, el 3%, no sé qué, no sé cuántos. Vamos a seguir hablando de ello, pero tendrá que ser tras una breve pausa de publicidad. A la vuelta. ¿Sabían que la Organización Mundial de la Salud advierte de los riesgos sanitarios de beber agua desmineralizada? ¿Qué quiere decir esto? Pues parece ser que beber aguas de muy baja mineralización o muy bajo residuo seco no es muy bueno. Y nos han estado contando permanentemente todo lo contrario. Menos mal que Aguasierra Cazorla nos informa de todo esto adecuadamente. Un ejemplo, tomando 2 litros de Aguasierra Cazorla aporta al organismo en torno al 30% de las necesidades de magnesio. Creo que saben de sobra las bondades de este mineral. Aguasierra Cazorla tiene 41 miligramos por litro de magnesio, 401 miligramos por litro de bicarbonato. El bicarbonato tiene un gran valor digestivo, además de ser un gran alcalinizante. De ahí que Aguasierra Cazorla tenga un pH de 8,1 y tan solo 1,3 miligramos de sodio por litro. Creo que no existe otra igual. ¿Saben que además elaboran con la base de esta misma agua refrescos de naranja y limón sin gas y sin azúcar? Sin duda, los más saludables para la familia. Y también la bebida isotónica EO2 con muy poco azúcar, la idónea para los deportistas profesionales. Ya saben qué agua deben beber. Aguasierra Cazorla, no lo duden.
Seguimos dando caña, lo hacemos además con ese asunto que hemos dejado pendiente antes de irnos a una breve pausa de publicidad. Decía Josep María Francas que en estos momentos lo que busca el Partido Popular son los pactos con el PNV y con Junts. No sé qué opina acerca de esto, Arturo. Vamos a ver, yo creo que siempre, en cualquier caso, hay que respetar el resultado de las urnas, ¿no? Hay un mandato implícito y explícito de los españoles cuando votan. Entonces, a mí realmente me resulta difícil de concebir y me parece que es un error. Yo no quiero enredar en ese tema porque no quiero poner palas en la rueda en los dos partidos del centro-derecha o de la derecha que hay en España, PP y Vox, me parece que es hacer el juego ridículamente a la izquierda. Vamos, yo si no había entendido mal que no se podía decir nada y había que poner el foco de forma absolutamente clara en las corruptelas del PSOE, en los enredos, en los líos, en la cantidad de agresores y violadores sexuales del partido, etcétera, y de pronto surge aquí una cosa como una especie de un voto a Vox, ¿no? Para tal. Bueno, eso lo tendrán que decir, y vuelvo a decir, lo tendrán que decidir si somos demócratas, lo tendrán que decir los electores. O sea, y los partidos tendrán que respetar el mandato de las urnas. ¿Quiénes somos nosotros para poner? Y además quiero decir, si se le pone un veto, un cordón sanitario a Vox, eso genera una corriente de victimismo, ¿no? Y antes hablaba un poco del cambio social que se está produciendo en España, ¿no? Del cambio social que se está produciendo en los jóvenes, ¿no? Que no creen tanto en los partidos tradicionales, sino que ven que su futuro es bastante incierto, que no pueden pagar la vivienda, que muchos de ellos no se pueden casar porque no pueden juntar lo necesario y tal, y al final eso provoca que cambien, pero tienen pensamiento político y saben que hay corrientes profundas en la sociedad que están llamando a recuperar pues viejas tradiciones, ¿no? y volver a un cierto clasicismo, ¿no? en el orden social, ¿no? Entonces, yo creo que es un debate inoportuno. A mí a veces me da más miedo la indecisión y el conformismo que vimos en algún momento de la gestión del PP que la supuesta radicalidad, ¿no? Y yo creo que en cualquier caso el debate no tiene por qué, me parece absolutamente injusto de alguna forma marcarlo 4 ayatolás mediáticos y 4 ayatolás políticos como si la gente no tuviese derecho a votar lo que le dé absolutamente la gana. Yo creo que eso del partido, del Catch All Party, del partido atrapado todo, a mí también me produce cierta cautela, es decir, porque si quiere ser una especie de partido único donde estén representadas todas las variantes de la sociedad española, ya se sabe que quien mucho abarca poco aprieta, poco concreta, ¿no? Y entonces ha habido, yo creo, en el tema programático, pues una cierta confusión, dejar las cosas así un poco en neblina. A mí me parece bien, y me alegro por el Partido Popular, que parece que ha tenido un congreso desde el punto de vista a lo mejor de lo que es la imagen, que ha estado bien, un congreso de euforia, un congreso de discursos, etcétera. Pero que me parece que este error estratégico, además un error estratégico que yo creo que va un poco contra las bases de la democracia, que la voluntad popular no sea respetada, ¿no? Eso me da miedo. Y además lo que está diciendo de alguna forma es que si tú vetas a Vox es que tienes preparado, porque no tienes mayoría en ningún caso, bueno, pues un gobierno donde el PSOE, el nuevo PSOE, que no sabemos lo que es y además posiblemente nunca lo vayamos a saber y nunca se vaya a producir, que te deja gobernar de forma pasiva y tácita durante 2 años, o llegas a un acuerdo con los nacionalistas moderados que el PSOE les acaba de dar la amnistía y donde ha habido una gran rebelión por parte de la sociedad española hacia esos privilegios y esa injusticia que significa la amnistía. Entonces, ¿qué quieren? ¿Cambiar un poco las reglas del juego y gobernar con gente que no lo merece? Tenemos que seguir avanzando antes de irnos con las crónicas de Manicomio. Julio, ¿cómo te fue ayer con el canal de Telegram y de WhatsApp? Pues mira, ese QR... Que todavía no lo hemos QR, puesto. Gaby? Tú que eres un tío moderno. QR Service Center. No, la verdad es que no lo sé. Vale.
Perfecto. No sé qué significa exactamente. Entonces yo soy tan moderno como Gaby, porque yo tampoco lo sé. Además, o menos somos de la misma edad. Ese QR... Ese QR, código de respuesta tú rápida. coges el móvil, haces así, es una Quick response. poniendo la cámara, ¿no? Haces así y te lleva al WhatsApp. Porque es que llegar al WhatsApp de Julio Ariza en WhatsApp es complicadísimo, no sé por qué razón. Pero haciéndolo así, pinchas y ya estás dentro. Y hay que darle a unirse, que Sí. es importante. Y os acabo de poner un vídeo muy divertido en el que hay un tipo en una calle, están pasando los coches, está lloviendo a mares y hay un charco de él enorme y el pobre está así, con las manos así y tal, y pasan los coches a toda velocidad y le van pringando, echándole el agua al pobre que está en la acera. Y hacen otra prueba, en el mismo lugar, y el chaval con un ladrillo en la mano, Lo he visto. así, ¿lo has visto? Y todos los coches cuando se van acercando frenan para no salpicarle. Pero cuidado, a ver No, si lo de digo porque repente... se puede aplicar a la vida política española. A ver si de repente vamos a tener una borrasca y vemos a todos por las calles con ladrillos. Bueno, pues podéis entrar en ese QR. Anoche lo pusimos en el Gato al Agua y cientos de personas entraron en el WhatsApp. A mí la verdad es que me da moral para ir cada vez alimentando más ese canal, porque puede acabar siendo un canal importante de comunicación con todos nuestros espectadores, incluso si hay un apagón. Cierto es. En fin, Gaby, ya te ha saludado, Julio. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo eso quiero decir que en caso de que suceda lo del vídeo de Julio, me pido el ladrillo de Miguel Robledo, que es el que más cerca, Es verdad. que es el que más cerca tenemos. Pues bien, es importante de lo que vamos a hablar ahora, porque dos educadoras de la Fundación Gil Gallarre, un centro que trata a personas con síndrome de Down en Madrid, han sido condenadas a 7 años por diferentes vejaciones. Hay que trasladarse al curso académico 2018-2019, cuando varios alumnos de esta fundación llegaban a sus casas alegando a sus padres que habían sufrido distintos abusos. Denunciaron a la fundación, no había pruebas de ellos y uno de los padres tuvo una idea, que puso una cámara de seguridad muy pequeña insertada en un peluche, y a través de ese peluche pudieron ver esos tratos vejatorios que hacían dos educadoras, que repito, han sido ya condenadas, a los propios niños. Y esta grabación permitió descubrir frases como "me dan ganas de matarte", "una pena que no te pueda cruzar la cara" o "te voy a amargar la vida". Esto evidentemente sufrió un impacto emocional y educativo en las víctimas, que fue de inmediato, y podemos hablar de muchas frases que dijeron. Le llamaban atontados, "sois unos mierdas", con perdón de la palabra, "bobos, alelaos". Son algunas de las expresiones, incluso "qué asco me das", le dijeron estas educadoras a niños de 7 a 12 años. Y dice también: "te voy a quitar la sordera de un guantazo", le alegaba una de las educadoras a uno de los niños, o "me dan ganas de matarte", que ya he mencionado antes. Pues bien, estas dos educadoras han sido condenadas a 7 años, eran 7 niños, 7 delitos contra la integridad moral por esos tratos vejatorios a los jóvenes que tienen síndrome de Down. Esto, pues, que nos viene a recordar, ¿no?, el caso que hemos tenido aquí de la Guardería de los Horrores, sí, en Torrejón de Ardoz, también como una profesora en prácticas denunció también el trato que ella grabó con su móvil, el trato de una de las educadoras a la hora de dar de comer a un niño, cómo le manipulaba básicamente, le daba guantazos, le gritaba y tenía un trato muy inapropiado al lugar, al centro educativo, el lugar que se espera, ¿no?, que haya un cuidado personal de los niños. También la Fundación Gil Gallarre, donde estos niños de síndrome de Down van también con la tranquilidad de los padres de dejarles en un centro de formación para que tengan un tratamiento, sean educados, y un centro especializado. Pues bien, el temor de estos padres a la hora de dejar al niño todas las mañanas en el centro educativo para saber qué va a pasar. De hecho, en el juicio ha sido importante esta grabación de uno de los padres que puso esta cámara en el peluche, porque la defensa no ha negado en ningún momento los hechos, sino que querían era inhabilitar la obtención de esas grabaciones. Pero claro, el juez ha dicho que esas grabaciones sí que son lícitas, debido a que gracias a ello han podido ver los comportamientos que tenían estas educadoras. Hace poco hablamos también de un informe en Aragón sobre centros de menores, no solo centros de menas, sino centros de menores también con nacionalidad española, y la falta de recursos que se están teniendo. Primero, no hay educadores para atender todas estas necesidades, y segundo, también los centros tienen como digamos, están sobresaturados, muchas gracias, debido a la cantidad de niños que están ingresando. La educación es un tema básico de nuestra sociedad,
al final es el futuro social, los propios niños, mantener una educación, un cuidado de estos elementos, pero se está viendo en diferentes casos cómo el trato inhumano en este sentido se lleva a cabo, y más aún a estas personas que en los síndrome de Down muchos tienen una discapacidad intelectual, discapacidad del habla, de la sordera, pero claro, tú cuando ves estas situaciones te dan ganas algo más de que sean condenadas a prisión. Un par de 7 años cada una, ¿no? Sí, de 7 a 12 eran. De 7 a 12. Y han tardado 6 en condenarlas. Sí. Que también, eso ya lo decía ayer Julio. Marzo 2019. Tiene delito que sea del 2019 hasta ahora. A ver, un problema de fondo, pero que no voy a intentar explicarlo porque es muy largo. Antes la educación la hacían maestros. Ahora la hacen profesionales de la educación. Tenemos un problema, porque eso exige una vocación, no simplemente una titulación. Y cuando das clase en las facultades de pedagogía y te das cuenta que la gente que tienes delante viene ahí porque su sexta, séptima, octava o novena opción universitaria, ya te das cuenta cómo acabará. Porque dar clase a niños, sean 2 o sean 7, con síndrome, sin síndrome, de 15 años o de 10, exige una paciencia que San Job podría tenerla, pero pocos más, ¿eh? En fin, Gaby, ¿qué otra noticia nos traes para hoy? Si usted es británico, reside allí, tiene la opción de descargarse. Aquí no hay ninguno, ¿no? Por eso no. Hablamos inglés, ¿verdad? Pero no somos... Tenemos cosas malas, pero no somos británicos. Of course. Y tampoco somos musulmanes para descargarnos, tampoco, ¿no? Tampoco. Jamala. Muy bien. Pues hay una aplicación que se llama Nikagram, que es matrimonios concertados, y tiene otro aspecto que son relaciones sexuales. Pues bien, es una aplicación británica con sede en el Reino Unido que es, como he mencionado, y habla de la virginidad y la poliginia matrimonial. En la propia aplicación se puede leer que es un servicio de nikah definitivo de estos matrimonios para aquellos musulmanes poco comunes que aún valoran a una esposa tímida e intacta, y para aquellos que apoyan la poliginia como la respuesta islámica para permitir matrimonios para todos. Dice que los conversos y los nikah, los que son musulmanes no convencionales, también son bienvenidos, y en la propia aplicación te da diferentes opciones de precio. Pues bien, hay una de las opciones que es gratis para las hermanas musulmanas, y dice: las hermanas vírgenes menores de 35 años y en relaciones previas, tocamientos físicos, haram o cualquier tipo de relación sexual, lo que está prohibido o no, pues tienen la aplicación gratis y pueden acceder y valorar las diferentes opciones. También todas las hermanas abiertas a la poliginia, todas las edades independientemente de su estado civil, ubicación o procedencia, las hermanas conversas menores de 35 años de una religión no musulmana, o hermanas desatendidas incluyendo viudas, hermanas con discapacidades graves, huérfanos. Esto es el Tinder del Islam, básicamente, que te da esta opción y estas aberraciones. Qué son, porque admiten a los apóstatas de otras religiones, cuando ellos a los apóstatas propios les condenan a muerte. Está muy bien, porque aplican criterios pelín distintos para todos. El embudo. El Islam no acepta la apostasía, condena a muerte al apóstata. Y sin embargo recibe con mucho cariño, mucho afecto a aquellos apóstatas de otras religiones monoteístas. Y de hecho en el sitio web pone literalmente que quieren facilitar el matrimonio de musulmanes que se adhieren a los valores islámicos, y anuncia pues estas novias vírgenes de menores de 35 años y valores islámicos fundamentales de modestia y sumisión a Alá sin excusas modernas. Luego, pues, evidentemente, se ve como el trato PSOE, ¿no? que se, no, el digo, trato que se tiene por a las establecer mujeres. un lugar donde se comportan de esa manera, con sumisión y obediencia las mujeres respecto en el PSOE, ¿no? La ejecutiva. La ejecutiva, ¿no? Sí. Son muy sumisas. De momento están muy tranquilas todas, ¿no? Aunque no van a sus misas, pero son sumisas. Ah, mira. Sí. ¿Sí, Gaby? Sí. Hombre, son como... Es que ayer en el Gato también Julio soltó otra. islamistas. A Jesús Trillo, que estaba ayer de tertuliano en el Gato, también le dijiste que si estaba trillado. Bueno, Estás hija, con los pero juegos de palabras. son los Llevas Sanfermines, 24 horas. Estoy que los efervescente. Sanfermines, Pobre Jesús, vamos, por haber hecho ido al florecer. Congreso del PP, la que le cayó ayer. Bueno, de invitado. Hombre,
Jesús es un tipo fantástico, muy buena gente, pero es que es muy buena persona. es muy inocente, joder. Bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Y he empezado mi introducción diciéndome que me quedaba parte de esperanza, porque sin esperanza no haces nada. Para perder la esperanza tienes que tener esperanza, si no, no la puedes perder. Bueno, lo que está claro es que este tipo de aplicaciones, que me he ido yo del tema y ya vosotros más, lo que está claro es que este tipo de aplicaciones salen en aquellos sitios donde ven que hay un nicho de mercado. Sí, claro. Y vemos la evolución de Reino Unido, de cómo ha cambiado la sociedad y cómo ha cambiado pues, el origen de las personas que están allí, pues este tipo de aplicaciones, repito, en 2023 con sede en Reino Unido, no es que la hayan creado en un país musulmán, en un país árabe y la hayan traído, no, es que está creado allí. ¿No? Y además los maridos más demandados serán los que te peguen 3 o 4 palizas diarias, ¿no? Es que la mujer no puede elegir, ¿no? Claro. Es para que el hombre elija. Claro. Las mujeres se dan de alta y luego sí que hay una opción, pero ya es de pago, y ellos a la las dan de baja. match con los... Ellos las dan de baja. Está muy bien. Está como Miura, ¿eh? Sí, Julio. totalmente. Y otro que está con Miura se ha celebrado la Copa de Oro, está con el campeonato de la CONCACAF de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, de diferentes selecciones nacionales, y ha ganado México, venció a Estados Unidos por 1-2, y el Vasco Aguirre, nuestro amigo Javier Aguirre, entrenador que le tenemos mucho cariño y ha dejado diferentes salidas de tono, bueno, al final es su forma de ser en España, pues tras vencer su equipo, su selección México, en el vestuario bailaron y lo celebraron con este baile, el baile del rodeo, y ahí vemos en el centro de la imagen a Javier Aguirre con esos pasos. Un día podemos practicar aquí y deberíamos hacer un baile en el plato. Uy, yo os animo a los tres, a Francas, a Julia y tú, a que os pongáis ahí en el centro del plato y os atreváis a hacer esto. Ahí como Javier Aguirre, un disfrutor, deberíamos sigue animando. Y si quieren pueden hacerlo ahora mismo. No, sigue animando. El contrato no ponía eso. No, yo creo que el único de aquí que estaría dispuesto es Arturo Moreno. No, pero yo bailo agarrado y lento. Yo después de ver a Julio Arizaki compitiendo con, no recuerdo exactamente su nombre, pero con una mujer que vino haciendo flexiones con una sola mano, ya aquí se puede ver de todo. En fin, Gaby. Y que no se lo creían. No se lo creían, luego sí. ¿Hace cuánto fue eso? Pues hace 20 años. Año y pico. 20 años, dice. 20 años. Si la envidia fuera tiña, luego te quejas de que te dicen cosas, Francas, es que también las buscas. Hace 20 años lo hacías también. Hombre, claro, sí. ¿Ves? Si luego ahora me atacáis por simplemente no sé por qué. En fin, Gaby, gracias por estas crónicas de Manicomio. Hablando de mujeres, hablamos precisamente de las mujeres del Partido Socialista, que algunos han venido a llamar mujeres florito. Para el PSOE, la mejor manera de apagar las críticas por actitudes como estas... Y la colombiana, ¿no? Y la colombiana nueva. Y la otra No, sí que quiere, la otra también, pero era porque cambiaras tú. Pero a ti te gusta más la Irlanda. Muy bien, la Carlota se enrolla que te cagas. O polémicas por acusaciones de acoso Salazar, es rodear a su líder de mujeres un día antes del Comité Federal. Un acto supuestamente espontáneo. Ha sido una de las imágenes más comentadas y polémicas este fin de semana. Para el peso de las mujeres no son un tema cualquiera. En las últimas elecciones los de Ferraz sacaron 10 puntos de ventaja en el sexo femenino respecto al Partido Popular. Los últimos escándalos han dejado cao una de sus principales armas, el feminismo. Hemos tenido un comité federal que ha sido el más feminista de los últimos años. En plena renovación de la cúpula han jugado la carta de nombrar a varias mujeres dentro de la estructura e implementar un código antiprostitución, algo que no es novedoso dentro de los socialistas. Y mientras tanto fuera, mujeres de avanzada edad aplaudiendo al líder del PSOE. Es un tema de Castilla y León en la presentación. Hay muchas cuestiones relativas a la corrupción del Partido Socialista hoy en los medios. ABC precisamente recoge la última conversación entre José Luis Ábalos y Pedro Sánchez, donde el que fuera secretario de organización del partido le preguntaba directamente si había algún puesto para él. Esto ya saben que es una práctica habitual dentro de la política española. Hasta la propia Irene Montero, que es una de las
una de las revelaciones públicas más recientes decía que cuando salió como ministra de Igualdad se le llegó a ofrecer un puesto en la ONU, si mal no recuerdo, a lo que Sánchez le respondió que su largo camino había terminado. Por otro lado, está la cuestión de confianza, porque tanto Coalición Canaria como Compromís ya directamente están pidiéndola. Porque si, insisto, finalmente no hay cuestión de confianza, no hay moción de censura y no hay apoyos suficientes para gobernar, dígame usted qué sentido tiene mantenerse ahí. No vemos otra salida. Es que no parece normal que un gobierno se mantenga porque sí. No lo descartamos porque pensamos que tiene sentido y que esté relacionado con las medidas concretas, las medidas valientes concretas que quiera desarrollar el Partido Socialista y el gobierno de Pedro Sánchez para luchar contra la corrupción. Yo creo que tiene todo el sentido del mundo. ¿Los que son valencianos? Sí. Compromís valenciano. Estos son los que han sido cómplices de lo que ha hecho el PSOE con la riada en Valencia. Estos. Y los que fueron cómplices con la señora aquella que había castigado a la chiquilla de la que había abusado su marido. Son su casa, no son cómplices, son su casa. Ay, mira qué graciosos tú. Sí. Y siguen allí haciendo política. Sí. Pues nada. Bueno, también estamos en un contexto en el que siguen saliendo más detalles. Han denunciado, porque eso también fue muy comentado, Santos Cerdán no habría sido el único que se habría beneficiado de su relación con lo público, sino también su propia mujer, que cobraría una pensión de invalidez. Pero fíjense que estas son las imágenes que ha sacado a la luz OK Diario, donde se ve cómo puede caminar perfectamente o incluso cómo mantiene esa plena actividad física mientras recibe esa pensión de invalidez de unos 640 euros al mes. Han denunciado ya ante los tribunales esa pensión de invalidez. Reclaman también a la Seguridad Social que se produzca la apertura de un expediente de revisión de oficio del grado de incapacidad permanente. Por otro lado, en el debate se recoge, fíjense, lo van a ver en sus pantallas, como Aduanas ya desarticuló un taller clandestino de tabaco en la que ya es número 2 de la Secretaría de Organización del Partido Socialista. Incluso se produjo la detención de su propio padre. En total, cuenta esta información, se incautaron más de 2.400 kilos de picadura de tabaco y unas 360 cajetillas de contrabando de diversas marcas. Y de Zapatero vuelve a hablar hoy de Objective. Fíjense, lo que cuenta en este periódico es que el jefe de inteligencia del chavismo, Hugo Carvajal, el Pollo, entregó en febrero del 2010 al entonces presidente de la dictadura de Venezuela, Hugo Chávez, un informe secreto en el que se detallaba que la contratación de la empresa española Duro Felguera se llevó a cabo directamente con el exministro de Asuntos Exteriores de España, Moratinos, y el entonces presidente Zapatero, en el marco de un acuerdo para así blindar las relaciones entre ambos gobiernos. Esta información viene a confirmar lo que ya en estos días, lo que ya llevamos meses también denunciando, que es ese posible beneficio de Zapatero con el régimen de Venezuela. Sí, hoy todo lo que sale en la prensa es alucinante, pero hay que reconocer que ya se lee con normalidad. Sí. O sea, ya qué triste, ¿eh? Lees perfectamente esto y te has dejado hablar del PNV, porque no sé cuál es de los otros, que ya habla de unos chanchulitos. O sea, sí, de PNV metido en el mismo paquete. Pero ya digo, se lee con toda normalidad. Mira, es interesante, debe ser algo de fútbol, porque ya eso lo damos por supuesto que cada día más. De todas formas, lo más gracioso de todo esto es que cuando van saliendo los casos, todos esos dejan de tener nada que ver con el PSOE, o sea, ya no tienen nada que ver con el PSOE. Pero los que entran sustituyéndoles a ellos, antes de que entren en su sitio, ya salen que en su currículum cumplen lo necesario para poder estar donde les quieren poner. Algún mérito tienen que tener cierto mérito para esto. Pero bueno, lo más gracioso es el Partido Socialista diciendo que es el que más se parece a España, el Partido Socialista. El Partido Socialista lo que más se parece es a Koldo, a Cerdán, a Ábalos. Eso es verdaderamente a los que más se parecen. Y van a ir rotando y van a seguir saliendo perfiles de ese tipo. ¿No? Sí. Y luego Zapatero, yo estoy convencido que en el próximo informe que está pendiente, que yo creo que va a salir esta semana,
Se comentaba hace unas semanas que en 15 días iba a salir el segundo informe de la OCU, en el que Francine Armengol, Ángel Víctor Torres, y va a aparecer el tema de hidrocarburos. Yo estoy convencido que mi paisano leonés insigne Zapatero va a aparecer seguro. Va a aparecer seguro porque creo que tiene una parte... ¿Para cuándo está previsto? Pues creo que esta semana... En teoría no está previsto. No estaba previsto, pero hace 15 días se hablaba de 2 semanas para ese segundo informe de la UCO, digo siempre la UCO, me sale... La UCO es la consumidora. Eso es. En el que parece ser que Armengol y Ángel Víctor Torres van a aparecer varias veces. También se comenta que puede aparecer la vinculación de Zapatero con toda esa red de hidrocarburos. Pero sobre el papel eran 3 informes distintos, ¿eh? Uno cargando sobre Armengol, otro sobre Ángel Víctor Torres. Yo había entendido que era el mismo. No, yo entendí que eran 2 y 3. Y el de Armengol es previsiblemente el que tendremos antes, y luego habrá otro, que es el que se dice que llegará al Supremo después del verano, que sería el siguiente al de Santos Cerdán. Arturo. Sí, la verdad que sí, esto es inenarrable, es decir, esto supera todo. Hoy hemos visto lo del debate, ya el padre de la segunda de organización, no me parece, que acaban de nombrar, Cuidado, que es la novia con Hernando. de Antonio Hernando, resulta que tenía un taller donde hacía alijos de contrabando de tabaco también, es decir, que es que no ha habido que no hay ningún negocio irregular o delictivo que haya un miembro del Partido Socialista que no toque, ¿no? Es decir, el otro día iban a designar a este Paco Salazar segundo del departamento de organización, y resulta que es un hombre que tiene... Estaba en una web de Tinder musulmana. Sí, también. Eso parece. Bueno, pues sí. Pues fíjate, es que bueno, ya incluso con un refinamiento que es tal. Como decía Carlos Monsiváis, o ya no entiendo lo que está pasando, ya pasó lo que yo entendía, ¿no? Porque es realmente... hablo un poco con mirada de náufrago, ¿no? Ya. Sí, pero, qué bonito. Pero... hay que bajar a las cloacas. Pedro Sánchez ha decidido no asumir ninguna responsabilidad, las ha delegado todas, es decir, las ha delegado, yo diría que las ha comisionado todas, más bien en los sospechosos habituales, ¿no? La corrupción se pierde en el rastro vicario, es decir, en la responsabilidad exclusivamente de los 3, ¿no? Del triángulo tóxico, como le llaman ellos mismos, ¿no? Y al final no tenemos ni cuestión de confianza, ni dimisiones, ni congreso extraordinario, ni absolutamente nada. Es decir, es un señor que tiene una cara realmente como un piano, y que es un hombre que realmente ha convocado el Comité Federal para decir: yo no soy marinero, soy capitán, ¿no? Que es lo único que hemos sacado en claro de la reunión y de su comparecencia en el comité del Congreso Federal. Arturo, esta mañana Diego López Garrido ya se ha encargado, que sabéis quién es Diego López Garrido, ¿no? Chico que venía del Partido Comunista y después se pasó al PSOE, que se cobra mejor, y entonces ya creo que es catedrático de Derecho Constitucional, no sé qué tipo no sé cómo lo consiguió, porque las veces que discutí con él sobre el tema de la Constitución me quedaba horrorizado. Pero en fin, ha dicho que lo de mañana es casi una moción de confianza. Sí, bueno, es muy parecido. Sí. La diferencia, eso no lo ha dicho él, es que ahí no te vota nadie, con lo cual nadie se pone entre la espada y la pared. Pero de todos modos, mañana, cuidado, porque mañana es cuando Pedro Sánchez presenta el paquete. El paquete. Bueno. Y ha dicho a Francas le preocupa cuando se habla de paquete de la Ejecutiva con la determinación intacta, ¿no? Y con un poco de maquillaje bien marcado. En fin, vamos a dejar este asunto aquí porque nos tenemos que ir ya a la última, señores, última pausa de publicidad en la que nos despedimos además de Julio Ariza, pero al que podemos seguir en su canal de Telegram y en su canal de WhatsApp. Pues mira, estoy mirando el canal de WhatsApp. Os acabo de colocar el vídeo buenísimo que os he dicho, que no os lo perdáis. Y ya estamos por encima de los 8.000 seguidores en WhatsApp en poco tiempo. Mira, cuando llegues a los 10.000 seguidores puedes hacer el baile ese con Gaby. Eso lo celebramos. Para animarlo. Me gusta más el de Donald Trump. El de Trump, el trampero. Porque además cuando me han explicado cómo fue la operación del bombardeo, que es francamente... Es que no hemos entrado a fondo en ese tema, porque como estamos hablando todo el día de los Gómez y los Sánchez y todos estos, y los García, no sé quiénes son... es que está siendo un mes de julio muy atípico, con muchísima información. Coge Trump y les dice a los chicos estos de Teherán que
que por ahora no los va a bombardear. 15 días, dijo. Que por lo menos 15 días tienen que pensárselo y tal. Y esa misma tarde cogen los aparatejos estos, los B-52, que si ves llegar a uno te metes donde puedas cuanto antes. Y han desarrollado una tecnología que hace que el avión va por el aire, pero está protegido electromagnéticamente por un campo que hace que vayan como por un túnel. De modo que nadie puede bombardear ese avión ni interferirlo. Va por un túnel. No se ve, no es localizable. El avión va por un túnel en el aire. Sí, sí, un túnel imaginario, pero eficaz. Espectacular, absolutamente espectacular. Bombean, pum, pam. Previamente, 3 días antes, Irán es el sitio donde hay más gente del Mossad del mundo. Bueno, pues habían infiltrado tal, habían llevado unos drones, un cuanto tal, y consiguen que 11 tíos, los más importantes del ejército iraní, los comandantes de las unidades más importantes del ejército iraní, se reúnan en el mismo sitio a la misma hora. ¡Pum! Los mataron a los 11. Por eso no ha salido. A los 11. Una operación increíble de servicios secretos, como la que fue la de los Buscas en Líbano. Bueno, los 11 tíos consiguieron que se reunieran en el mismo sitio y a la misma hora y se los cepillaron. Con lo cual, cuando se produce el ataque de los americanos, de Trump, estaba el ejército iraní que no sabía por dónde le daba el aire. Pacta, después del bombardeo, pactan que haya una respuesta al menos de algo, que Irán pueda hacer algo. Y dicen, vale, sí, pero dinos, ¿dónde lo vas a hacer? ¿A qué hora? Para que no haya gente y no haya ninguna víctima. Y avisan que va a ser en tal sitio a tal hora, como se produjo en Qatar. Y efectivamente, Irán salva un pelín la carita y ya no hemos vuelto a saber nada más de Irán. O sea, Irán y no volvieron. Se acabó. El petróleo se iba a poner a 130, el otro se iba a poner la bolsa, todo un desastre. Trump, qué horror, qué barbaridad. No ha pasado nada. Aprueba la ley bonita y buena. Le está saliendo todo bien a Trump. Todo bien, está ganando las batallas de los aranceles, está controlando la inflación, está mejorando la bolsa está en máximos históricos, pero aquí no hay manera de encontrar una línea, una línea en un papel que diga que Trump ha hecho algo bueno. O sea, ¿se podrá hacer periodismo alguna vez aquí, en este país? ¿Podrá alguien plantearse hacer periodismo? La bolsa está en máximos históricos, menos Tesla. Bueno, el QR Más periodismo menos en Tesla. tu canal de Telegram El y en QR. WhatsApp. Sí. Y luego también aquí, pero en unos minutos. Primero publicidad. ¿Sabías que las horas más caras de la electricidad son justo cuando más la necesitas? Mañana y noche la luz se dispara y tu factura también. Con el nuevo modelo de autoconsumo remoto con baterías de comunidad solar, almacenas la energía que producen tus paneles situados en un parque solar durante el día y la usas cuando el precio de la luz es más cara. Producción, almacenamiento y ahorro, todo en un mismo proyecto y listo para cualquier vivienda. Pisos y casas que no pueden instalar paneles en el tejado están de suerte. Únete al cambio y protégete de las subidas de la luz. Llama ya al 980 28 12 o entra en comunidadsolar.es. Y atención, porque si es usted uno de los 5 millones de españoles que tiene diabetes, saben bien que su reto es intentar mantener las cifras de azúcar en sangre en unos niveles muy cercanos a la normalidad, haciendo equilibrios entre la dieta, el ejercicio y la insulina, según sea el tipo de diabetes. 1, 2, unas mediciones que hasta ahora se hacían con molestas extracciones en sangre en el dedo, pero que gracias a los glucómetros sin pinchazo de Protege tu Vida es más sencillo, cómodo y totalmente eficaz y fiable. Adolfo Albistur es el promotor del proyecto Protege tu Vida. Muy buenas tardes, Adolfo. Muy buenas tardes, Alba. Bueno, ¿por qué son tan innovadores estos glucómetros sin pinchazo? Pues mira, yo voy a dar varios motivos por los cuales este glucómetro, el de Protege tu Vida, es un glucómetro que va muy bien para controlar la glucosa. Por un lado, tú lo has comentado, no hay que pincharse, no hay dolor, no hay que sacar sangre, es decir, la comodidad. Todos conocemos que normalmente lo que hacemos es a través de una lanceta pincharnos en el dedo, lo incómodo que es, luego cuando has pinchado varias veces se queda insensible la yema del dedo. Bueno, en este caso simplemente es meter el dedito, la comodidad es clara, ¿eh? Una aplicación, le damos y ya está. Por otro lado,
conseguimos controlar la diabetes durante el día. Es decir, si yo me mido una sola vez al día, sé la glucosa que tengo en ese momento, pero lo importante es saber durante varias veces al día. Es decir, es clave media hora antes de comer, porque no sabemos cómo nos enfrentamos a la comida, vamos a tomar hidratos probablemente y puede ser que nos suba más, ¿no? 2 horas después, que ahí es donde nos dice cómo nuestra insulina está eliminando esa glucosa del torrente sanguíneo y le está haciendo que se queme en la célula, o sea, varias veces al día para tener un buen control. Y otro motivo también muy importante es que hay personas que ya se están añadiendo a medirse la glucosa sin ser diabéticos o sin saber si son diabéticos, que es otra de las cosas, porque claro, si a mí me dicen, oye, mira, mídete la glucosa, cómo te mides la tensión, y tengo que estar pinchándome, evidentemente no lo voy a hacer, pero si me dicen simplemente colocando el dedo y mirando la glucosa, pues lo vas a comprobar y lo vas a tener bien controlado. Así que vamos a controlar nuestra glucosa. Una glucosa bien controlada no da ningún problema, mal controlada es un desastre porque nos ataca el riñón, nos ataca el corazón, nos ataca la vista, es decir, que realmente ataca órganos muy importantes que luego, una vez dañados, ya es difícil recuperarlos, ¿no? Así que vamos a controlar muy bien la glucosa. ¿Qué instituciones están detrás del fabricante de estos dispositivos? Pues mira, por un lado tenemos lo que es la Universidad de Sevilla, que es donde están los ingenieros que hicieron los estudios de inteligencia artificial, de todos los algoritmos que lleva el glucómetro. Luego hay dos hospitales, Virgen de la Macarena y Virgen del Rocío. En Virgen del Rocío se hicieron las 6.000 pruebas a 6.000 personas, que hicieron con el doctor Antonio Pupo, que hicieron su analítica y comprobaron que la glucosa era la que estaba dando el glucómetro, o sea, lo calibraron. Y por otro lado también está la Junta de Andalucía con el Ministerio con la parte de Sanidad de la Junta, con lo cual son 4 buenos colaboradores para decir que es un glucómetro que realmente está avalado por muchas cosas. Y les voy a decir otra vez, que ya lo he repetido, porque me lo dicen las personas cuando les llamáis y dicen, oye, ¿qué compra un glucómetro? Es un oxímetro. O sea, lo que hay hoy en día en Internet son oxímetros, no son glucómetros. O sea, lo que encontráis ahí barato son oxímetros, es decir, miden el oxígeno, que está bien también, pero no miden la glucosa. Aunque pongan marcas importantes, es que son hasta páginas web falsas, o sea que realmente no os fiéis porque no funciona, no hay nada todavía que funcione midiendo la glucosa de esta manera. ¿Dónde lo podemos encontrar, Adolfo, y con qué ventajas? Bueno, pues tenéis un teléfono. Os invito a que llaméis ahora para que sepamos que sois vosotros, los espectadores de Dando Caña, es ese 900-730-101. Además, os vamos a regalar el libro y historias de nuestros médicos, que con tanto cariño hacemos aquí en la casa del programa, y un servicio de telemedicina, es decir, que tú desde casa puedas hablar con un médico por videollamada para hacerle cualquier consulta. Que llamen cuanto antes, Adolfo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Alba. Y atención, porque hablamos ahora de inmigración ilegal. Vamos a dedicar los próximos minutos a esta cuestión. Fíjense en estas declaraciones, porque se ha armado un revuelo tremendo acerca de las palabras de Rocío de Mer en el Congreso de los Diputados, hablando de ese proyecto acerca de la inmigración ilegal. Escuchen. Más o menos más de 7 millones, porque tenemos que tener en cuenta la segunda generación, 8 millones de personas, pues son personas que han venido de diferentes orígenes en un muy corto periodo de tiempo y por lo tanto pues es extraordinariamente difícil que puedan adaptarse a nuestros usos y costumbres. Pues lo que estamos viendo son las consecuencias que estamos viendo, que nuestra sociedad está cambiando, pues tendrán que volver a sus países. Esto será pues un proceso extraordinariamente complejo de remigración, pero que nosotros apostamos por ese proceso de remigración. Bueno, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha compartido esto a través de las redes sociales, porque lo que hemos visto a lo largo de estas últimas horas a través de todos los medios de comunicación, titulando abiertamente que Vox defiende la deportación de unos 8 millones de inmigrantes ya sin hijos. También otros medios lo han difundido y, sin embargo, la postura de Vox se ha limitado a defender la expulsión de todos aquellos migrantes que hayan llegado a España a delinquir, a imponer su religión, a menospreciar o a no tener unos comportamientos adecuados con las mujeres, y precisamente es lo que Santiago Abascal ha explicado a través de este tuit en las redes sociales, explicando efectivamente cuál es la postura de su partido acerca precisamente de la inmigración ilegal. También esta misma mañana Pepa Millán ha vuelto a insistir en ello en el Congreso de los Diputados y ha registrado una batería de iniciativas
es el partido, contra la inmigración ilegal masiva en el Congreso de los Diputados. Lo que dice Santiago Abascal en ese tuit, que desde aquí no lo podía leer, es lo que les paso a relatar. Están nerviosos, dice Santiago Abascal, ya están mintiendo y manipulando otra vez. Ese es el tuit. Vox no ha dicho el número de los que deben ser deportados, simplemente porque no lo sabemos. Son todos los que hayan venido a delinquir, todos los que pretendan imponer una religión extraña, todos los que maltraten o menosprecien a las mujeres, todos los que hayan venido a vivir del esfuerzo de los demás y todos los menas, porque los menores tienen que estar con sus padres. Remata Santiago Abascal, que no saben cuántos son, que cuando lleguen al gobierno lo sabremos y que todos ellos se irán. Precisamente la inmigración ilegal es un asunto muy candente en estos últimos días, después de lo acontecido en Alcalá de Henares, todas las protestas que día tras día se han venido sucediendo a las puertas de este centro de Menas, en el que un individuo de unos 21 años de origen maliense fue detenido después de la violación a una joven. Precisamente hasta allí se ha trasladado en estos días nuestro compañero Martín Outeiriño. Martín, muy buenas tardes. No sé qué es lo que te has podido encontrar. Buenas tardes. Pues sí, ayer mismo estuve en Alcalá de Henares, en ese centro que está en el acuartelamiento Primo de Rivera, que pertenecía a la BRIPAC y que ahora pues se ha escogido desde el 2023 como un centro de inmigrantes ilegales, ¿no?, para el acogimiento de estos ilegales. Ahí estamos viendo las imágenes de la plaza José Cadalso, en las inmediaciones de los jardines de Juan Pablo II, que, como decías bien, pues, han sido el escenario de protestas, de cargas policiales, enfrentamientos entre vecinos y principalmente la policía, porque los inmigrantes ilegales pues, todos se encuentran a una hora de toque de queda, que son las 10 de la noche, en ese centro. Ese camino que estamos viendo ahí es donde se produjo la violación de la joven de ni 20 años de edad el sábado pasado a las 7 de la tarde, a plena luz del día. Vemos que hay cámaras de seguridad que fueron instaladas en cuanto se decidió colocar este centro ahí, un poco por presión de la alcaldía, porque se esperaba ya que hubiera estas crisis, estas tensiones entre vecinos y usuarios del centro. Ahora ya digo, calma, presencia policial, zetas, furgones de Policía Nacional en el entorno, en las inmediaciones, pero contrastada mucho con lo que vimos la semana pasada dentro de Alcalá de Henares, en su plaza, en la plaza de Cervantes. Ahí estamos viendo las imágenes del jueves pasado, cuando pues, manifestantes pacíficos, con el grito de proteger a nuestras hijas y a nuestras hermanas, eran atacados por la OIP casi sin cuartel, ¿no? Gases lacrimógenos, aturdidoras, pelotazos de goma. Eso es lo que tuvieron que sufrir algunos de los manifestantes, como Javier Hernández, militante de Revuelta. Volviendo al centro de Menas, que es lo que queremos tratar, y voy a intentar entrar un poco en la financiación, un poco quién está detrás de este centro. Este es un CAED, es un centro de acogida, emergencias y derivación, gestionado por ACCEM, que es la Asociación Comisión Católica Española de Migraciones, que han recibido desde el año 2020 260 millones de euros para gestionar estos centros. 24 tienen ellos bajo su jurisdicción. Junto con Cruz Roja y CEAR, de la que ya hablamos hace unas semanas por el centro en Parque de las Avenidas, el centro encubierto, son las tres encargadas de gestionar estos CAED. CAED, CAPI, CREADE, una infinidad de siglas de las que nos estamos ya acostumbrando a esta política migratoria. Ha trascendido varias cifras sobre este centro, principalmente gracias a una investigación llevada a cabo por La Gaceta y Rubén Pulido. Sabemos que ACCEM por este centro ha recibido un contrato de 11.342.000 euros para la gestión y el transporte desde Canarias hasta Alcalá de Henares de esos 1.500 aproximadamente migrantes ilegales. 1.500 porque es una cifra que se ha conocido por diferentes fuentes. Nadie ha dicho cuántos son los inmigrantes que ahí están. Al principio se hablaba de 1.100, pero ya es mucho mayor. También otro contrato flagrante son los 18.436.000 euros que se estima para el consumo del aporte de catering, ¿no? Este catering es un contrato público que lo presenta Traxa
Traxa, como ya saben, es una de las empresas que está en el foco por el nombramiento a dedo de Jessica Rodríguez, y su presidente en concreto forma parte. Es una empresa de la SEPI, una empresa estatal, que ha licitado este contrato por 18 millones de euros, como ya decía, que vienen saliendo a más de 30 euros por persona por día. Quiero recordar que los comedores de colegios están en torno a los 3 y de los centros de mayores son 7 euros, menos de 7 euros, no llega. La adjudicataria, Leonesa de Catering y Servicios SL, una empresa de un ex del Partido Popular de León, vinculado a Mensajeros de la Paz, que vio truncada esta jugosa contratación porque otra de las empresas que se presentaban presentó un recurso, vieron que el pliego estaba mal hecho y ahora ha entrado en desistimiento. No han pasado ni 2 semanas de este desistimiento, ya han presentado un nuevo pliego, ahí lo estamos viendo. Este es el actual, presentado el 1 de julio, con oportunidad de presentación de concurso hasta el día 15, y el día 17 de este mismo mes se presenta la apertura del sobre. Ya decimos, 18 millones de euros para este centro de acogida, centro de internamiento, centro de dispersión, como ustedes lo quieran llamar. Sigue siendo así la realidad. Miles y cientos de millones de euros destinados a la inseguridad de los barrios, básicamente. Carlos. Bueno, creo que lo has dicho tú muy bien, Alba, al principio. Hoy, en los medios de comunicación, hemos asistido otra vez a la manipulación absoluta de la intervención de Rocío de Mer ayer en la rueda de prensa del partido. Están muy nerviosos con este tema, pero lógicamente Rocío de Mer en ningún momento habló de devolver a su país de origen a 8 millones de personas. No lo ha dicho en ningún momento. Quedó claro, como has dicho tú, que evidentemente no sabemos cuántos son los inmigrantes ilegales que hay. Lo debería de saber el Gobierno muchas veces con la aquiescencia del Partido Popular, que son los que permiten entrar a todos estos inmigrantes ilegales y además mantenerse aquí, pero quedó claro que hablamos de que hay que deportar a los que maltratan a las mujeres, a los que nos quieren imponer religiones extrañas, a los menores que con quien tienen que estar es con sus padres, a quienes vienen a vivir del esfuerzo de los demás, como bien has dicho, y lógicamente en ningún momento se ha hablado de cantidad de inmigrantes que hay que devolver. Lo que sí está claro es que los principales que se van a ver favorecidos porque estas políticas se den la vuelta son los inmigrantes legales que están en nuestro país y que se han integrado cumpliendo las leyes y cumpliendo todos los procesos. Entonces volvemos a tener una manipulación absoluta de las declaraciones de Vox y en este caso de Rocío de Mer. Y por supuesto la gente está saliendo a las calles. Cuando la policía no puede actuar porque sus mandos políticos no se lo permiten, pues lógicamente la gente sale a la calle, porque la gente quiere defender sobre todo a las mujeres, a las niñas que están sufriendo esas consecuencias del aumento de delitos sexuales y que evidentemente nadie puede dejar de lado que esas han aumentado a la medida que ha aumentado la inmigración ilegal. Entonces creo que la gente está saliendo a la calle, la gente está harta y cuando la policía o los políticos no les ayudan, pues al final salen a la calle a manifestarse para defender sus derechos. Manifestarse de momento, porque el problema que tiene todo eso es que si no se hacen las medidas que con sentido común se proponen de que aquel que viene a lo que no debería venir sea enviado de donde vino, si no se hace eso, acabará mal todos los que vinieron bien y vinieron mal, porque la gente no distingue. Y he explicado aquí alguna vez, concretamente creo que la semana pasada o el lunes, que cuando la ley no responde, se instaura la ley de la selva, y la ley de la selva es la ley del más fuerte. Y cuando violan a tu hija, la ley del más fuerte, no voy a explicar cómo funciona, porque me parece que es evidente. Antes de darle la palabra a Arturo, porque Martín también tiene unas declaraciones de muchos de esos menores que, pues por un lado vemos que hay contratos millonarios, pero parece que la atención recibida tampoco es tan buena, ¿no? Las porosas manos quizás de este gobierno. Hablaba de protestas, de irse a la calle, pues los inmigrantes del centro de Alcalá de Henares también.
tiene sus propias reivindicaciones. Lo vemos. Y lo que vimos en los papeles que recibimos a nuestra llegada, que tomamos los mismos derechos y que seremos tratados con el mismo nivel de igualdad. La alimentación no está bien, la atención médica, la forma de enseñar no está bien también, sin cambios de la cobertura, las cosas de urgencia de los enfermos y la ayuda económica que debemos recibir durante los 6 meses en este centro y que cesa justo a los 3 meses. Pues estas eran las reivindicaciones de estos señores que ahí están. Por otro lado, yo intenté hablar con algunas personas de ACCEM que estaban ahí mismo, en esa misma puerta es donde yo me desplacé. Nadie quiso hablar conmigo. Es verdad que los agentes que estaban allí no me lo impidieron, pero me dieron a entender que nadie iba a hablar, no iban a hacer declaraciones. Luego al rato vino un autobús, se llevó unos cuantos de paseo y ahí acabó mi estancia por esta zona. Arturo. Bueno, agradecer por supuesto la información tan detallada que nos has dado, Miguel. Martín, perdona. Sí. Y luego también quiero decir que me dejan muy tranquilas las palabras de Abascal y las de Carlos, aclarando las cosas, porque yo realmente cuando he visto hoy, por ejemplo, la portada del País, hombre, yo no puedo estar de acuerdo con que se deporten en España a 8 millones de personas y que además se hable de remigración, quiero decir, de gente que está aquí instalada por que son la segunda generación. No, vamos a ver, hay 2,5 millones de desempleados en España. Si se fuesen 8 millones, este país se paralizaría completamente. Es decir, no tiene sentido. Hay que tener mucho cuidado con esto. Es decir, hay un sentimiento popular que está, y cuando se produce una violación, muy naturalmente en contra de la inmigración, en general de la inmigración, y lo que tenemos que atajar es la inmigración ilegal, o sea, la gente que entra de forma absolutamente ilegal en nuestro país, ¿no? Pero hay que tener cuidado con no tener una postura revisionista, ¿no? De gente que se ha integrado bien y que pueda entender que hay un partido político que va contra ellos. O sea, y me parece muy bien la apreciación que ha hecho Carlos, que es de alguna forma resumir el pensamiento de Abascal, que en esos supuestos esa gente sobra en España. Yo creo que en eso estamos de acuerdo todos, pero cuidado que no se vaya a la mano, ¿no? Como todavía queda un minuto, carrusel de información con las últimas noticias que precisamente tenemos que vinculan inmigración ilegal y delincuencia. Empezamos en Mallorca, porque hace 2 años precisamente observábamos y les contábamos aquí cómo el autor se producía un accidente, un atropello en ciclomotor en Petro. Pues bien, este inmigrante ilegal se ha dado a la fuga, conducía con una tasa de alcoholemia que triplicaba además el alcoholímetro y sin carné de conducir. Por otro lado, en la Comunidad Valenciana, recordarán todos ustedes la violación grupal, la llamada manada de Albaida. Pues 2 de los acusados se han dado también a la fuga en estas últimas horas. Están precisamente en búsqueda y captura. Nadie sabe nada acerca de su paradero. Disculpen. Y en estos Sanfermines, un individuo magrebí, ha ingresado en prisión por llevarse a la fuerza a una menor de 10 años de las Barracas y por otros tantos tocamientos a muchas. Y en Málaga, no sé si han podido ver la agresión que se ha producido con un pico en una vivienda de Alcaucín, donde un matrimonio ha resultado herido de gravedad. El hombre está ahora mismo en el hospital en coma. No hay tiempo para más. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado a lo largo de esta mañana aquí en Dando Caña. También a todos ustedes por su confianza. Que pasen un feliz día. Hasta mañana. Adiós.